Aquí estamos, vea nada más usted lo que tengo puesto. Estos son guantes de boxeo porque vamos a hablar y hacer algunos ejercicios de este deporte y el kickboxing también, acompañado de estas chicas porque tienen muchísimos beneficios. Libera el estrés, mejora la salud cardiovascular, la resistencia. Piense rápido. Y para eso nos acompaña Gerardo Alfaro y Steven Baglio por acá, que nos van a explicar un poco, bienvenidos, cómo entrenamos en boxeo y cuáles son esos beneficios que tenemos practicando estos deportes. Claro, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver, el concepto de nosotros se denomina Kickboxing Fitness, donde vamos a combinar boxeo, donde vamos a estar golpeando, vamos a combinar el kickboxing, donde vamos a estar pateando y ejercicios funcionales. Todo eso lo hacemos en 9 rounds, que cada round va a durar 3 minutos, simulando lo que dura un round de boxeo. Entonces es un entrenamiento completo de 30 minutos. Perfecto, podemos empezar a hacer algunos ejercicios para que la gente vea ahí en casa. Yo practico una disciplina similar. Ok, nos dice ¿Verdad que este es uno de los mejores cardios que hay? Exactamente, correcto. Sí, es increíble para lo que es pérdida de grasa, entonces uno de los mejores ejercicios a nivel de cardiovascular. Ok. Uno queda, pero con una clasecita, con los guantes puestos. Explícanos vos que tenés ahí el micrófono, Gerardo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Okay, estaban diciendo rodillas. Vamos a hacer rodillas al saco. Ok. Entonces ese es el entrenamiento tuyo. Vamos a estar trabajando acá. Ahí, exactamente. Y exacto, correcto. Y por este lado vamos a estar trabajando golpes al saco, tanto jab, cross, como lo estaban explicando aquí Steve. 10 veces, voy a hacer 10 sentadillas. Okay. Nos está diciendo acá que vamos a estar tirando el golpe y con la otra mano nos protegemos la cara. Jumping jacks acá también. Derecha. Jumping jacks, exactamente. Siempre. Ok. La idea es que combinamos un entrenamiento. ¿Qué músculos se trabajan acá, por ejemplo, haciendo estas rodillas al saco? Vamos a ver, aquí estamos trabajando todo lo que es el core, estamos trabajando todo lo que es el antebrazo, las piernas. Y de esa manera, cuando volvemos y combinamos con el jumping jack, entonces combinamos también con un funcional. Con un funcional, exactamente. Es una mezcla. Por este lado ya estamos un poco agitados. Y sigue las sentadillas. Exactamente, entonces vamos a hacer las sentadillas, recordar siempre la postura, correcto, espalda recta, las rodillas no superen las puntas de los pies, entonces bajamos y tiramos el glúteo para atrás, correcto. Entonces bajamos y lo hacemos concentrado para efectos de que sea lo correcto. Y luego volvemos nuevamente al jab cross, que es lo que más te gusta realmente, al saco. Y ahí liberamos estrés completamente. El tacón. Ahora sí. Yo ya estoy, por ejemplo, acá, lista para entrenar. Bueno, yo creo que esto sirve mucho también como defensa personal. ¿Cómo lo podemos tomar en ese caso? Correcto, realmente uno de los grandes beneficios, digamos, al final es un arte marcial que se está aprendiendo. No hacemos un contacto físico, pero definitivamente aprendemos a lo que son los golpes, a lo que son las patadas. Entonces hay un tema mucho de empoderamiento, definitivamente, que logramos. Y eso, pues obviamente viene a ser un complemento, digamos, dentro de un ejercicio normal, digamos, de entrenamiento, a algo que también nos puede ayudar en una defensa personal en el día a día. Y para la vida diaria, ¿cuáles son los principales beneficios para una persona que quiere practicar boxeo sin necesidad de querer de pronto hacerse peleador? Sin necesidad de ir a pelear. Claro, por supuesto. Sin necesidad de ir a agarrarse. O sea, definitivamente la prioridad número uno que buscamos siempre es la salud. O sea, definitivamente es un tema que es muy cardiovascular, pero es muy integral. Vamos a trabajar todos los músculos del cuerpo. Es un excelente ejercicio para lo que es pérdida de grasa corporal. Igual nos sirve para tonificar el cuerpo. Si uno se pone y golpeas el saco, automáticamente te vas a dar cuenta donde estás trabajando el antebrazo, el bíceps, el tríceps, el hombro. Entonces una patada es exactamente igual. Y esa combinación que hacemos también con ejercicios funcionales, lo que busca es precisamente eso. O sea, que es un entrenamiento integral de una manera muy completa. Gerardo, Si tenemos nosotros aquí lo comparáramos como con ir al gimnasio, igual nos ayuda a crear masa muscular. Sí, definitivamente. Vamos a ver, por eso digo, es un entrenamiento completo en ese sentido. Y vamos a estar tonificando cuerpo, vamos a estar logrando mejor acondicionamiento físico, liberando estrés, que también muchas veces en el gimnasio no se libera de la misma manera que lo que es golpear y patear un saco, entonces nos libera un estrés. Entonces logramos un tema no solamente no físico, sino también mental. Es un poco lo que se trata de buscar en este tipo de entrenamiento. Claro, hablando de salud psicológica, la concentración que tenías que tener para hacer esta actividad, la creación de reflejos también ayuda. Correcto, definitivamente, 100% lo que estás diciendo. O sea, si pensamos que es una preparación de un boxeador o un kickboxer, realmente al final es una preparación integral, completa, porque tienen que ir a pelear. Nosotros, al no haber contacto físico, lo que tratamos es lograr esa preparación
para cualquier persona, como decimos, personas promedio, cualquier persona puede hacer realmente el kickboxing fitness. No necesitamos tener experiencia en artes marciales ni en boxeo. Nuestra gran mayoría de clientes empiezan desde base cero y la finalidad es empezar y ir logrando el avance poco a poco. Ahora, digamos, si nosotros estamos practicando, ¿qué tan fuerte tenemos que golpear? O sea, ¿qué tan fuerte tenemos que hacer el golpe? Vamos al ejemplo, aquí Sasa, yo les Bueno. sostengo. Buenísima pregunta. Vamos a ver, los grandes beneficios es ¿Me que da permiso de darle fuerte? 100%. ¿Estás seguro? Ok, estamos listos. Cada persona va al ritmo de cada uno, realmente. O sea, y eso es un poco, sobre todo es un tema de técnica, de postura, de hacerlo de manera correcta. Y luego la misma fuerza es un poco lo mismo de uno, ¿verdad? Es una gran ventaja que se trabaja, tal vez a diferencia cuando estamos entrenando pesas, sino es un poco la fuerza misma de uno que está trabajando tanto a nivel de patadas y golpes. Ya tengo un poco Cansa. Sí, sudada. cansa. Vea, Maricris, ¿cómo está allá? ¿Cuántas calorías se puede quemar en una clase de estas? ¿verdad? Ok, es variable, pero en 30 minutos el promedio nuestro está, mujeres y hombres varía, pero anda entre 350 y 550 calorías es lo que estamos quemando por 30 minutos. ¿Y desde qué edad podemos empezar a practicar este deporte? A partir de los 10 años de edad es cuando ya podemos empezar a practicarlo. Ahora sí. Podríamos hacer algún tipo de reto por acá, igual que funcione como con las compañeras. Ay, que son las que tienen los póngate ahí, guantes, pues. el reto va a ser Me van a dar a mí entre las dos. Entre las dos. Quédese quieto y aguante como varón. No. Podemos usar otro tipo de sacos Pi, pi, también. pi, pi. Otro tipo de actos Ahora humanos hagamos por un acá. show. Oh. Ok, Esa no es la idea. tenemos otras herramientas por acá que ustedes utilizan, ¿verdad? Durante el entrenamiento que funcionan para todos estos beneficios que nos estaban comentando, como cuáles, por ejemplo. Correcto, vamos a ver, dentro de obviamente los ejercicios funcionales, bueno, esto es lo que denominamos un peto, eso es el entrenador, se lo pone, digamos, en el torso, y entonces sirve también como un estilo saco, por así Ok, decirlo. ahora sí, Maricris. Exacto. Ahora sí está Entonces, listo. A ver. la persona realmente... Inicia el round. Espere, Ok, que ahora me sí. ponga el guante. Ahora sí. Pi, 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 pi. Ay, Pero con ganas, con ganas. Ya ahí le puedes dar más así fuerte, está bien, realmente, ya está profe. protegido. Ay, era la otra pierna. Pim, 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 pim. Ok, vamos a ver, Sael. Sigue, Sael, desquítese. A ver, ¿quién le da más duro? ¿Está listo? Dele. No diga que dolió. Me contuve. No vio mi recto. Ese era. Buenísimo. Ok, perfecto. Ay, Perfecto. esto va a haber que Ok, ir a nos hacerlo, estabas pero ¿dónde comentando. ustedes? Correcto, exactamente. Vamos a ver lo que combinamos un poco, digamos, el tema de brincar la cuerda o la suiza, como se le denomina también, es un ejercicio súper completo realmente. Si ustedes lo ven, todos los boxeadores realmente lo hacen. Es por lo completo que realmente Ok. viene a ser a nivel de lo que es un entrenamiento, inclusive para efectos de un calentamiento. Aquí estamos con Ay, buen ay, nivel. Está bien. Iniciamos la mañana con mucha energía. Con mucha energía, ¿no? Ok, Vea. este funciona mucho entonces para la salud cardiovascular también. 100%, correcto, exactamente. Entonces, eso o sea, el brincar cuerda realmente ¿Cuántos es súper minutos completo, aproximadamente? realmente. En nuestro caso siempre son 3 minutos, porque Ok. cada round va a durar 3 minutos, entonces eso es la duración que deberíamos de tener a nivel del entrenamiento por día. Importante, en Iron todos los días los entrenamientos son diferentes. Nosotros tenemos 5 sedes, tenemos en Pinares, en Ajá. Cronos Plaza, en Santana Town Center, en Moravia, en Lincoln Plaza, en Sabana, en Plaza Gran Campo, y me queda Heredia, También, de todo Plaza lado. San Francisco, contigo. Mejor quiero. dicho, están en todo lado para visitarlos. Les agradecemos muchísimo por ponernos a sudar esta mañana y también para aprender un poquito. ¿Qué? ¿Será que nos hacemos la nueva Hanna? Claro Y yo que sí, casta, yo estoy no, más que lista. Ese es otro nivel. Gracias, muchachos, de verdad que sí. Vénganse para acá porque acá tenemos puras sorpresas. Vean a las amiguitos que tenemos aquí. Muy simpáticas, vean ustedes nada más. Simpáticas y Qué comelonas. lindas. Hace rato se están comiéndose el jardín, pero no importa porque como son lindas, pueden hacer Se lo que les quieran. perdona. Se les perdona Así es. todo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo está? Aquí Muy usted bien. tiene buen quesito también, Andrea. Sí, claro, esta es la producción que nosotros hacemos. Tenemos yogur, tanto yogur leche y queso tierno. Usted nos dijo que nos va a poner a ordeñar. Así es. Ya, y aquí estamos a la orden. Bueno, como ustedes decían, entonces vamos a empezar. Les vamos a enseñar una técnica especial, A ver, ¿verdad? ¿cómo es Para la que técnica? puedan aprender a ordeñar. Ajá. Y además, vea, utilizamos el tarrito, ¿verdad? Que se sienten. Esto es una comodidad Cuidado total. con Vea la sillita. Póngale aquí al concentrado. Ajá.
Ah, bueno, el ¿ok? concentrado. Pero primero, ante todo, hay que mantener la higiene, ¿verdad? Ok. Porque nosotros hay que tener limpieza. Lógicamente, en nuestro lugar de trabajo utilizamos yodo para hacer limpieza, pero acá vamos a utilizar las toallitas húmedas, ¿verdad? Perfecto. Para que... Para limpiarle la tetilla. Es correcto. Cuidado. Para Ay, mira, efectos más hágase prácticos. para acá, Chumita, mientras no me huele Eso. un patadón. Todo bien. Ok. A ver si me acuerdo. Eso. Tenés el toque perfecto. Mi papá decía, ahorca la teta y la tripa. Así es. Se ahorca con estos 2 dedos. Es así, ¿verdad, Andrea? Más o menos. Algo así. Normalmente algo así. no la jalamos porque Para digamos, que no la duela. diferencia de una vaca a una cabra, la teta es más alargada. Ah, bueno, Entonces, entonces no normalmente la cabra no se ordeña Ajá. jalándola, sino solamente Solo es primero. apretando. Ah, es bueno. correcto. Tiene buena leche. Es correcto. ¿Cuánto tiene la bebé de ella? Ella ahorita está panzoncita, está para parir entre unos 12 meses. Ay. Entonces, en cualquier momento la vamos a tener que ya descansar en producción. Pobrecita, sí, claro. Pero tenemos, digamos, ahorita una de 4 meses y dos de 1 año. Y ella tiene 4 añitos. Mi amor, mi papá me había enseñado ordeñando una vaca, pero es diferente entonces la cabrita. Es correcto. Hay algunas que hay que maniarlas, ¿verdad? Pero Esta es muy ellas mansa. Sí, por naturaleza, ellas, su raza que Qué son, linda. son súper mansas. Me siento como Heidi. Vea, Sael, qué bandida que ella lo que está haciendo. Aquí hay otro montón que están bien bandidillas porque tienen rato comiéndose el jardín. Ujú. Aquí tienen. Mira, ahí ¿Hasta le- cuánto dele, tienen dele. estas? Estas Esas están más tienen chiquitillas. alrededor de 8 a 1 año y la más chiquitita tiene 4 meses de nacida. Son Qué súper mansas. lindas. Sí, ella su raza es Sani y por naturaleza son súper mansas. Entonces ellas ayudan, ¿verdad? Que ellas son muy mansas, usted las puede ordeñar sin ningún problema. Y ellas, como por ustedes ven, ellas la mayor parte, ellas no contienen cachos. Entonces ellas son mucas. Ve, aquí hay algo de lechilla que le hemos sacado ya a la cabrita. A la cabrita. Todavía le queda bastante. Claro. Ellas hay que estarlas ordeñando por tema también de mastitis, Andrea. Sí, es correcto. A ellas hay que estar ordeñándolas por lo menos 1 o 2 veces al día. 1 o 2 veces al día. Hay que estarlas cuidando. ¿Cuál Es sería? correcto. Ellas ordeñan en la mañana y se ordeñan en la tarde. Eso va dependiendo de la raza, ¿verdad? Porque ellos normalmente puede generar mayor producción de leche. Entonces, entre más producción de leche, entonces hay que estar ordeñándolas más seguido. Ok, entonces por ejemplo, ahí nos faltó una tetita, ahorita también la ordeñamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre consumir esta leche de cabra fresquita a consumir la leche de vaca? Bueno, es por los beneficios que ella trae, ¿verdad? Ella es muy ligera, además de que ustedes pueden degustar, Aquí se ven. ¿verdad? De la leche. Sí. Ella no procede o no tiene mucha cantidad de grasa. Ok. Entonces, imagínense que para hasta niños, bebés recién nacidos las pueden consumir sin ningún problema porque ella es antitolerante. Entonces, además de eso, trae calcio, vitamina A, B y C y proteína. Entonces, eso ayuda a que sea mucho más flexible con la leche de vaca. Porque inclusive los niños entonces la pueden consumir. ¿Desde qué edades? Desde recién nacidos, porque digamos donde yo vivo, donde nosotros vendemos el producto, han traído bebés desde que nacen Desde con problemas pequeñito. gastrointestinales y los consumen desde que nacen hasta donde terminen. Andrea, he escuchado Dime. también que para los chiquitos que padecen mucho de anemia, les recetan bastante leche de cabra. ¿Por qué será? Es correcto porque ayuda al sistema inmunológico y eso ayuda a subir la inmunidad y entonces al lugar de enfermarse 8 días, se puede estar enfermando de 1 o 2 días máximo. Ah, Y esa es aquí la estas diferencia. cabritas están come que come, están bien hambrientas. Van a acabar con el jardín de giros. Mira, yo Sí, y a ellas les encanta comer bastantes. Vea qué bandida. Y se trepan en todo lado. Esas están chiquititas, Andrea, Es correcto, todavía. es correcto. Ujú.
Veo que ustedes también hacen jabones como estos que están aquí por acá. están. Estos Sí. tienen leche de cabra Todo también. esto es elaborado con leche de cabra, ¿verdad? Uy, toda Cleopatra uno con Es esos correcto, jabones. ¿verdad? Sabemos que Cleopatra utilizaba su leche para bañarse, para tener la piel tersa. Entonces, estos jabones lo que hacen es hidratar la piel y que se vea la piel más bonita, más sedosa, más brillante. Además, dependiendo del tipo de jabón que se quiera utilizar, que viene elaborado con leche de cabra, puede hasta exfoliar la piel. Aquí está Blanquita, la de Heidi. Ajá. Es esta, vean. Ay, no, qué bandidas. Sí, Es que claro. son igualitas. Todas son igualitas. Eso va derivado porque, digamos, hay cabras que son muy blancas, Chiquitita. como la bonita, la que vos ordeñaste, ella es cremosita. Entonces eso va derivado, ¿verdad? No todas las cabras son totalmente blancas, pero sí hay algunas en excepciones. Como ustedes ven, hay unas que otras que tienen aretitos, que son esos cositos que guindan en el esta pelo. tiene, que la es- pequeñita que vos estás tocando los tiene. Esta. Es correcto. Esos son aretitos, que eso es parte de la raza. Ah, eso es parte de la Aquí raza. se ven. Ahora, a veces vemos también que les ponen como una campanita. Se pierden a veces porque son mañosillas. Bueno, eso va dependiendo de la ganadería o la finca de donde estén, ¿verdad? Les gustan ponerles las campanas para que suenen, pero linda. no necesariamente. Ellas son muy dóciles, sí son muy traviesas, ¿verdad? Ellas comen mucho, entonces dependiendo de lo que tengan, si ustedes no las tienen en un corral o en un lugar especialmente para ellas, se les puede comer el jardín completamente, ¿verdad? Muchísimas gracias a las dos. Andrea, ¿y mucho cuál es su gusto. nombre? Y Sirleni también por habernos acompañado. A Bonita, que se dejó ordeñar de lo más mansa y todas las Pero vos cabritas. tenés mucho talento para Sí. poder ordeñarla porque más está o súper menos, más o menos. Igual, Permiso. claro, Es y que puedes me buscar faltó también el queso, ¿verdad? El quesito también. Sí. ¿Y qué? ¿Ya terminamos de ordeñar? Ya Y si terminamos quiere, de ordeñar. y si quiere le puedo ayudar Ya. para que vea cómo se ordeña. Ya Usamos. sí, terminemos de ordeñarla para que ya ella se vaya descargadita. Vea cómo levanta la pata. Ay, Dios mío. Es que para que la descargue. Pobrecita, seguro pesa mucho. Muchísimas gracias, muy amables. No, con muchísimo gusto y Gracias. gracias por la invitación y también darle un saludo a una finca que ella fue la que nos brindó también una parte de la información. Buenísimo. A la Mauflea, ella nos ayudó, nos informó. Excelente. Y toda en la comunidad de Tacacorí, que nosotros venimos desde Tacacorí. Eso, saludo a Tacacorí. Muy amables, Gracias a ustedes. Mira, me chupa. Y bueno, ahora vamos a conversar sobre un tema que también involucra un poquito las proteínas, porque ¿cómo podemos controlar esos picos de glucosa después de desayunar? Precisamente porque el cuerpo en estas primeras horas de la mañana presenta mayor resistencia ante esto. Para eso tenemos acá a Valeria, la doctora, la nutricionista que nos acompaña, y también a Julián, que es chef, así que vean el equipazo que tenemos por acá para conversar sobre estos temas. Doctora, bienvenida. Buenos ¿Por qué días. es que el cuerpo presenta mayor resistencia en estas horas de la mañana para poder controlar estos picos de glucosa? Claro, aquí lo que pasa es que venimos de un periodo de ayuno normal, ¿verdad? Toda la noche anterior, entonces debemos cuidar cómo ¿Qué es lo primero que vamos a consumir, verdad? Porque en este periodo somos más sensibles precisamente porque venimos del ayuno. Justamente, y tenemos por acá el aguacate, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿influye mucho en nuestra glucosa lo que comamos de primero en la mañana? Claro que sí, esto es importantísimo. Y hoy que venimos a hablar sobre el aguacate, esta es una grasa saludable. Las grasas son especialmente poderosas en controlar ese pico de glucosa. Entonces, es una muy buena opción como un primer alimento en la mañana. ¿Cómo puede el aguacate ayudar a controlar precisamente esto? Porque las grasas son de lenta absorción. Ok. Entonces, eso va a hacer que controlemos que se absorba muy rápido lo que comamos en el desayuno. ¿Qué nutrientes tiene, por ejemplo, el aguacate? Principalmente grasas saludables, grasas monoinsaturadas e insaturadas, omega 6, por ejemplo, entonces también es dentro de eso. Ok, perfecto, doctora. Entonces veamos lo que Julián nos propone acá para poder comenzar el día de la mejor forma, controlando esos picos de glucosa con el aguacate. ¿De qué formas lo podemos consumir? Ok, bueno, muy buenos días. Siempre es un gusto estar acá en Casa de Giros para todos los televidentes. Bueno, en realidad el aguacate
se le dice el oro, ¿verdad? El oro verde. En lo personal, en gustos, en gastronomía, nosotros lo fusionamos de muchas maneras. Podemos comenzar tal vez en orden, de allá Sí, para claro. acá. ¿De qué formas ahí, bien detallado? Ok, claro, ¿Qué es sí. cada platillo y cómo lo vamos acompañando el Ok, aguacate? como ustedes pueden ver acá preparamos una versión de una ensalada. Ok. Una ensalada que tiene, bueno, en base el aguacate, tiene champiñones, también colocamos un alioli de aguacate para que se mantenga fresco y también darle un sabor, una buena fusión en realidad, con respecto también a los que les gusta agregarle ya proteína y también lo más importante, bueno, conversábamos en la mañana que tenemos ya una tostada de masa madre con un guacamole preparado. El guacamole es muy sencillo, hay secretos que nosotros reservamos, igual manera los damos también como un tipo de tips para que no se oxide más rápido, como el vinagre de manzana, muchas veces el limón. Entonces todo eso es un agente natural que nos ayuda y también nos da un buen sabor en el aguacate, ¿verdad? Perfecto, doctora, ahí podemos ir comentando estos platillos, cuál es tal vez como la mejor opción, ¿verdad? O podemos ir comentando qué más le agrega, ¿verdad?, estos acompañantes a los beneficios del aguacate en la mañana. Claro, aquí lo que podemos ver es una gran cantidad de vegetales. Eso también, por la fibra que contiene, nos va a ayudar a bajar la glicemia. Entonces, no vamos a generar estos picos si además al aguacate le agregamos los vegetales. Y también vemos la parte de la proteína. Por ejemplo, en las tostadas tenemos el huevo y por acá tenemos algunos trocitos de carne. Eso, al ser proteína, va a generar el mismo efecto. Nos va a ayudar a bajar esos picos de glicemia que podríamos tener en el desayuno. Incluso por ahí un poquito de carbohidratos, ¿verdad? Con esta tostadita que tenemos ahí de masa madre, me decía. Masa madre, sí. Ok. Ya casi ahorita preparamos unas para nosotros aprovechar. Para nosotros aprovechar. Sí, ¿Podemos exacto. continuar con algunas Ok. otras que tenemos por acá? Bueno, esta versión igual es un guacamole, también colocamos un queso ahumado, que eso viene, por cierto, artesanal de acá, de la zona de Guanacaste. Un saludo, por cierto, allá, la familia en Guanacaste. De igual manera tenemos también lo que es el cane, que se sustituye en vez de lechuga, eneldo. El cane, sí, ajá, ese es muy bueno. También se le ponemos eneldo para perfumarlo. En este caso, también preparamos un club sandwich, que lo ven acá, de este lado, al lado derecho, que ese tiene una base, que es como un guacamole, pero más no Este tan... que tenemos por acá. Ese que está por acá, Jorge. Ok. Sí, ese tiene huevito, tiene lo que es ¿verdad? Aguacate, no tan, por decirlo, lo hicimos un poco más que no fuera tan líquido, sino que más bien lo tomás el aguacate, como decirlo de esta manera, acá donde ustedes lo pueden ver, entonces con un Justamente. tenedor, ajá. Bueno, Igual eso aquí parece preparamos, mantequilla, sí, ¿verdad? exacto. Entonces ustedes vienen, lo toman, lo procesan y ya quedaría como de esta manera y se lo pueden colocar a las tostadas, al pan, o acompañarlo con chips, entonces queda sumamente delicioso. Perfecto, Ajá. recordando Son que recetas estas son opciones para poder controlar estos picos de glucosa, ¿verdad?, en la mañana. Doctora, cuéntenos entonces, por ejemplo, acá en el caso del queso. Ajá. Bueno, el queso, dependiendo del tipo de queso, puede ser fuente de grasa, si es un queso un poquito más grasoso, más maduro, un quesito amarillo, por ejemplo. Si tenemos un queso tierno, más bien es una fuente de proteína. Ok. Entonces, ambas opciones nos pueden ayudar a controlar estos picos de glicemia. Y es por una acá, buena opción. por acá tenemos algunos ingredientes. ¿Qué les parece si vamos armando claro que sí, con todo gusto. una de estas recetas? Sumamente sencillo. Y la permiso. doctora, bueno, ahí Sí, claro. nos va diciendo la doctora más o Ok. menos qué le Claro. podríamos ir agregando y estos acompañantes, ¿verdad? ¿Cómo le Ok. aportan a Hoy vamos a usar una rebanada de pan de masa madre. Aquí la recomendación, si queremos bajar el índice glicémico, es un pancito integral. Aquí tenemos la opción de que sea integral, el clásico, o con semillas. Ok, excelente. Ok, Para no pasarnos, perfecto. ¿verdad? Ahí esa porción está excelente, ¿verdad? Una rebanadita Y de lo primero pan. que le agregamos, Ok. ¿qué sería? Vamos a agregarle el dip, aguacate, Ajá, ¿verdad? ok, excelente, Que es sí. una fuente de grasa saludable. Ok. Ahí lo dejamos también un poquitito, el aguacate manterito también, ¿verdad? No tan procesado. Para Ahí se ven los fusionarlo. trocitos también del aguacate. Para aprovecharlo bastante, ¿verdad? Perfecto. Ok. Vamos a agregarle una fuente de proteína para bajar todavía más este índice glicémico. Entonces podemos usar Ok. huevo, por ejemplo, Huevo o pollito. O pollo, ¿está bien? Ok, Pollo, perfecto. ok. Podemos usar perfecto. el pollito que tenemos por acá. Pollito, Esta carne, sería la fuente de huevo. proteína, pero exactamente, se le puede agregar huevo. Lo podemos variar, exacto. Fuentes de proteína. También para la gente, ¿verdad?, que tiene una opción pues vegana, ¿verdad? No necesariamente el pollo o la carne, también Exacto. algunos Ahí algunos podríamos otros. utilizar una proteína a base de soya, por ejemplo, si queremos Ok. una opción vegana. Y ahora acá los Tenemos hongos, champiñones. los champiñones. Ajá, salteados, sí. Ajá. Estos honguitos son vegetales, ¿verdad? Entonces también la fuente de fibra que nos va a ayudar a bajar más ese índice glicémico.
Ok, Vamos a perfecto. chinearlo acá con tomatito. Y más vegetales. Más vegetales. Aquí es importante, si queremos una variedad de nutrientes, escoger diferentes colores. Así podemos ver un plato también que se va a ver muy bonito, pero nos va a aportar diferentes nutrientes. Sí, aquí en este caso estamos viendo la estética, ¿verdad? También, que queda así de esta forma. Y además teniendo todos estos beneficios. Ahora, doctora, aquí tenemos proteína, tenemos, ¿verdad?, los carbohidratos, tenemos los vegetales. ¿Y la grasa buena entonces? Sí, la grasa buena iría en el dip Justamente de aguacate. el aguacate. Exactamente. Ahí va a ser la fuente de grasa saludable. Eso es una excelente opción. Ok, perfecto. Y a esto, digamos, bueno, ahí teníamos el dip. Si yo quisiera agregarle un poquito más, se podría. ¿Cuál sería la porción que le podríamos incluso agregar a esto que ya vimos? Aquí si Julián nos colabora. Claro que sí, con todo gusto. Sí, nutricionalmente hablando, la porción que se utiliza es 1/8 de aguacate, pero siempre recordemos que esto va de la mano a los requerimientos de cada persona. De cada uno. Entonces puede ser que una persona requiera 2 porciones, 3 porciones, entonces ahí puede ir variando. 1/8 de aguacate. Ok, en este caso, Julián. Vamos a colocarle acá para que la doctora no nos pasemos, ¿verdad? Para no pasarnos, Sí, porque ya para le no habíamos pasarnos, colocado sí. ahí Exacto, sí. el dip. Ajá. Por lo menos unas 2 longitas, sí, unas 3 rebanitas. Ahí para que la gente lo pueda ver desde casa. Ok, perfecto. Y terminamos con un poquito de eneldo y cebollín y microgreens. Y listo, a degustarlo, ¿verdad? Ahora sí. Buenísimo, un placer. Perfecto. Por acá tenemos otros sándwich, Ajá, ¿verdad? ese es de Y pasa estos madre chips igual. también, Ajá, que esos los vimos chips. por allá y los tenemos por acá. Ajá, Estos chips son de también que le aguacate, podrían los aportar. preparamos. Ajá. Ok, en el proceso del pan preparamos un pan de masa madre, de igual manera, pero ese ya es como un tipo español. Y esta ensalada que comentábamos con la doctora, bueno, el chip aporta lo que vos comentabas, un efecto crunch muy rico, muy bueno y también muy gustoso, ¿verdad? Para los demás. Bueno, mis clientes, yo lo trabajo así, a ellos les gusta mucho siempre que hagamos ya sea una ensalada o un sándwich y que tenga el efecto crunch. Es delicioso. Pregunta para el chef. Ajá. ¿Cómo podemos escoger un buen aguacate para Ok, desayunar? ahora conversábamos eso. A mí me gusta sentir la textura de que el aguacate se sienta entre no tan suavecito, sino durito. Un poquito más duro. Ajá, un poquito más duro. Y en realidad acá él tiene esto y cuando se zafa fácilmente, como en este caso, ya podemos ver y darnos cuenta cuando el aguacate está listo. Como en este caso, Eso tiene distintos colores, ¿verdad? Exacto, sí. Ok. Y este tipo de aguacate, porque hay diferentes, hay aguacate criollo, hay varios y este Tiene es que el estar, Hass, ¿verdad? perdón, Ajá, verdecito, así como estamos exacto. viendo por acá, Y para así escoger un buen nosotros aguacate. podemos manipularlo y está como una mantequilla, se siente súper bien y fresco, ¿eh? Ok, perfecto. Y ahí abrimos, Ajá. ahí Y está abrimos el perfecto, ¿eh? aguacate. Ajá. Este aguacate, Delicioso. ¿cómo podemos evitar que se nos oxide si tal vez yo lo que ocupo es 1/8 de aguacate en la ok. mañana, ¿verdad? Ok, nosotros lo que hacemos es que colocamos de muchas maneras en una recipiente, puedes colocar agua con hielo, lo tapas y también colocarle algunas gotitas de vinagre o en este caso limón. Entonces él se mantiene y dejar la semilla bien tapado. O ya sería como empacarlo al vacío. Muchas veces nosotros lo empacamos al vacío y ya lo refrigeramos y así lo mantenemos, ¿verdad? Entonces con una selladora y empaque al vacío está perfecto. Perfecto. No sé si la doctora tiene algún tips más que les quiera brindar, pero de mi parte como profesional, como chef, así lo hemos mantenido y queda perfecto, ¿verdad? O Sí. con aceitito de oliva también se mantiene. Para muy que no bien. se nos oxide el No se nos aguacate. oxide. Sí. Yo aportaría los mismos secretos. Estamos de acuerdo. Ok, doctora, por ejemplo, si yo me estoy alistando rápido en la mañana, ¿verdad? Y yo digo, bueno, tal vez no tengo el tiempo para poder picar el pollito, ¿verdad? Y agregarle. ¿Cuál sería como una opción así rápida que podríamos hacer en la mañana? Bueno, ahí podríamos tener un poquito de meal prep, ¿verdad? Dejarlo listo desde los días antes y nada más prepararlo en el momento o utilizar una opción como un tipo batido. Tal vez eso es como mucho más rápido y simple para las mañanas. Ok, Al perfecto. batido también se le puede agregar aguacate, ¿verdad? Podemos hacer un batido verde con proteína en polvo y agregarle aguacate como fuente de grasa saludable. Perfecto. Justamente para controlar esos picos de glucosa por la mañana. Muchísimas gracias. Un placer. Julián, feliz Día Internacional Muchas del gracias, Chef. ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y a todos También. los colegas. Un saludo para todos los colegas, ¿verdad? Y estudiantes y apasionados, ¿verdad? De esta gran De profesión. este arte culinario. Exactamente. Muchas Perfecto. gracias, de Muchísimas verdad. gracias, Julián. Muchísimas gracias, doctora, de Muchas verdad. gracias, Un gracias por la placer. invitación. Continuamos.
A veces la falta de concentración que usted tiene o que se le olvidan las cosas es por la falta del omega 3 que está presente en las sardinas. Pero ¿por qué nuestro cuerpo necesita tanto del omega 3? Bueno, la médica y nutricionista, la doctora Maureen Vindas, está con nosotros esta mañana justamente para explicarnos. Doctora, muy buenos días. ¿Y cuál es el papel realmente que juega el omega 3 presente en las sardinas en nuestro cuerpo? Bueno, resulta que el omega 3 es un nutriente fundamental para el desarrollo del cerebro. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que el cerebro está formado 60% de grasas saludables en este caso, que pueden hacer que un niño se desarrolle correctamente, que un adulto mayor no pierda capacidades de concentración y memoria y puede darnos incluso protección cardiovascular. El omega, que tenemos varios tipos de omega, puede ayudarnos a bajar triglicéridos, esa estructura, por ejemplo, de membranas celulares, ¿verdad? Si usted se imagina una célula, es como un globito que adentro tiene diferentes partes y esa piel del globito es la membrana celular que construyen los omegas, ¿verdad? Y entonces nos aportan no solo memoria, sino salud cardiovascular, nos bajan los triglicéridos, nos ayudan hasta el fortalecimiento muscular y el fortalecimiento del hueso. Usted decía que era muy importante, ¿verdad? Aquí los omegas que estamos viendo en pantalla durante la niñez, pero entonces, ¿qué pasa cuando hay muy poco consumo, prácticamente nulo, durante la niñez y la adolescencia? Usted sabe, Rafa, ¿por qué en la niñez nosotros podemos tener poco consumo de omega, sobre todo 3, que es el que tiene un efecto antiinflamatorio y potenciador de memoria y desarrollo de capacidades neurológicas? Porque los chiquitos nos da mucho miedo que coman pescados por las espinas. Entonces, tendemos a que no les damos este tipo de productos, ¿verdad?, que nos van a aportar esos beneficios que nos van a ayudar a la formación del cerebro. Entonces, muchas veces no les damos productos como atún, sardinas, salmón, omegas, o nos vamos a darles nada más, por ejemplo, semillas que aportan omegas, pero que no son exactamente el tipo que necesitamos para el fortalecimiento cerebral. Por ejemplo, como vemos en pantalla, linaza y chía podrían, digamos, cambiarse por las sardinas. Bueno, la linaza, la chía y las semillas nos aportan ácido alfa-linolénico. Él tiene un aporte del 5% en el beneficio cerebral y cardiovascular, mientras que los otros tipos de omega 3 van dirigidos a la salud del cerebro. Doctora, ¿cómo se manifiesta, verdad, en el cuerpo el déficit de omega 3 cuando alguien no lo consumió o no lo consume? Bueno, por ejemplo, si vemos niños, podrían tener déficit atencional, falta de concentración, problemas de memoria, problemas para razonar. En adultos mayores podemos ver un aumento en los triglicéridos, podemos ver enfermedad cardiovascular o problemas degenerativos de memoria y concentración. Entonces, todo este tipo de cosas podría estar relacionado con déficit de estos aceites, porque resulta que el cerebro necesita algunos nutrientes para convertir la energía en construcción de tejidos, ¿verdad? Y cuando a nosotros nos falta omega, nosotros no tenemos esas coenzimas del metabolismo que nos ayudan a evitar la enfermedad. Doctora, pero entonces, por ejemplo, una persona que tal vez no lo consumió en su etapa de infancia, pero ahora está tomando el suplemento, está comiendo sardinas, ¿podría de alguna manera revertir el hecho de no haberlo consumido antes? Pues sí, si hablamos del desarrollo cerebral, pues justamente en esa parte es fundamental en mujeres embarazadas y niños consumirlo, porque estamos hablando de la estructura del cerebro, de las conexiones entre neuronas, ¿verdad?, que van a hacer que usted tenga un mejor desenvolvimiento cognitivo. Pero sí, si por ejemplo una persona tiene un problema de triglicéridos altos o una enfermedad del corazón o está teniendo problemas de memoria, al consumir estos omega puede mejorar o tener un menor impacto, digamos, de la enfermedad al consumir este tipo de aceites. O sea, no tener omega es sinónimo de mente distraída, justo como lo tenemos aquí. Exactamente, nos va a dar niveles de concentración muy inadecuados, ¿verdad? Claro. Entonces es importante que si un niño está teniendo problemas de desarrollo escolar, nosotros revisemos muy bien su alimentación, si tienen pescados como la sardina, que vean, insisto, en mis redes sociales tengo un videíto de la sardina súper especial, porque imagínense que en 100 gramos nos aporta 25 gramos de proteína.
Nos aporta el 50% de la vitamina D necesaria, el 80% del calcio necesario por día, el 50% de la necesidad de magnesio, nos aporta selenio y nos aporta, creo que el 70%, si no me equivoco, del omega requerido por día, en un pescado que es sumamente barato. Bueno, ahora la sardina, ¿verdad?, se ha vuelto supremamente popular. Doctora, ¿cuándo consumirla? ¿Cómo consumirla? O sea, ¿puedo consumir la que está en lata? ¿Tengo que ir al supermercado a comprar la sardina, ¿verdad?, más salidita del mar. Del agua. Sí. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, siempre los productos frescos van a ser una mejor opción, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos incluso adobarlas y ponerlas en freidora de aire, vieran qué ricas que quedan. Pero bueno, si solo tienen la opción de la lata, pues, por ejemplo, uno puede hacer tortitas de sardina, igual freírlas en freidora de aire y en lugar de la torta que usted le pondría a un sándwich o a una hamburguesa hecha en la casa, usted le pone una tortita de sardina. Hasta chips puede hacer uno con sardina en freidora de aire, ¿verdad? Que usted los mezcle bien con la harina de su preferencia y tostarlos para que las personas puedan disfrutarlos dentro de la comida y pues si el sabor es muy fuerte puedan irse acostumbrando. Doctora, ahora que veíamos en la pantalla, ¿verdad?, la chía y la linaza, bueno, justo ahí se ven, ¿verdad?, las semillitas, o de este lado, más bien. ¿Cuál es la diferencia de los omegas que me aporta la sardina a la que me aporta, digamos, la chía y la linaza? Estos omegas tienen un aporte, me voy a venir para acá, perdón, al camarógrafo, del 5 al 10% en lo que tiene que ver con omega 3, ¿verdad? Es un poquito bajo, mientras que estos son altos en ácido docohexaenoico, qué nombre más raro, ¿verdad? Pero que tiene función de protección sobre el cerebro y el corazón. Entonces, por ejemplo, los que van a tomar suplementos de omega tienen que revisar que tengan EPA y DHA, que son esos nombres raros que les dije ahorita. Entonces, en una proporción de 2:1 es ideal para la protección cardíaca y de 2:1.5 para la protección cerebral. Pero cuando nosotros nos quedamos solo en las semillas, y tengo que hacer un paréntesis, el maní no tiene tanto omega 3, tiene más omega 6, que es inflamatorio y puede más bien revertir la formación de estos otros ácidos. Pero entonces tenemos que tirarnos más al consumo de productos del mar, sardinas, atún, el salmón, que pues es mucho más caro, tenemos la sardina, que es mucho más barata, y algas, que nos van a aportar muchísimo omega 3, que nos previenen enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son enfermedades autoinmunes? El lupus, la artritis, el síndrome nefrótico, el vitiligo, este tipo de enfermedades que hacen que su cuerpo se ataque a sí mismo, se previenen al consumir omega 3. Doctora, bueno, ya nos quitaron la imagen, pero digamos, ¿puedo entonces mezclar las semillas que teníamos aquí con los pescados? Por supuesto, porque eso va a potenciar que ese ácido alfa-linoleico, que es el de las semillas, se me convierta en el otro ácido EPA o DHA. Pero entonces no debería de consumir maní. No, porque el exceso de omega 6 que se encuentran en el maní y en los aceites vegetales como el de maíz, el de soya, el de canola, disminuyen el del omega 3. O sea, me inflama. Me inflaman. Entonces van a hacer un efecto totalmente contrario. Nosotros debemos de consumir mucho más omega 3 que omega 6. Doctora, a ver, yo creo que todos en la casa, ¿verdad? Las sardinas son chiquititas, ¿verdad? Uno las ha visto de esas latitas rojas o de donde venga, ¿verdad? Es muy pequeñita. ¿Cuántas sardinas debemos de consumir para realmente poder obtener estos beneficios de lo que usted nos habla? Porque digo, uno lo compra y son chiquititas realmente. Son chiquititas, pero 100 gramos tienen todos estos beneficios que yo les acabo de comentar. 25 gramos de proteína, o sea, lo mismo que me puede aportar un batido de proteína en polvo. 25 gramos en 100 gramos. Lástima que no tengo aquí como que enseñarles, pero todas las personas sabemos que la palma de la mano más o menos tiene los 90-100 gramos de proteína. En ese pedacito de sardinas nosotros vamos a encontrar 25 gramos de proteína, magnesio, vitamina D, el 70% de los omegas y todos los beneficios que acabamos de mencionar. Pero entonces habría que ver en la latita cuánto es el gramaje, digamos, para poder saber cuántas sardinitas comerse. Exactamente, o más o menos lo que usted le quepa aquí en la palma de la mano de sardinas, que se compran frescas en la
carnicería o en la marisquería o donde vaya a comprarlo, lo que le quepa aquí es más o menos una porción de 100 gramos que le aporta todo esto. Incluirlo por lo menos 2 veces a la semana, esa palma suya es demasiado grande, un poquito más pequeña, pero incluirlo un par de veces a la semana sería ideal para mantener la salud cerebral y cardiovascular. Hay gente que hace las sardinas, doctora, en salsa de tomate, ¿verdad? O sea, la saltea. Claro. ¿Qué es mejor, consumirlas en salsa de tomate o en el aceite? Mira que no, al ser un aceite no se nos va a afectar por el calor, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna afectación en lo que es omega 3. Donde sí podríamos decir que tal vez el aporte de exceso de sal no es tan correcto es cuando vienen en lata. Pero si usted las compra crudas, ¿verdad? Y las hace en salsita de tomate, al horno, en freidora de aire o con alguna harina haciendo tortitas, nada va a pasar con estos componentes, es lo mismo. Perfecto, ella es la médica y nutricionista, la doctora Maureen Bislas, doctora. Rafa, siempre es un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Es importante darle buen color a las comidas porque todo entra por la retina. Eso sí, hay que saber escoger esos colorantes que sean de tipo naturales para que usted no le meta químicos inflamatorios a su cuerpo. Kimberly está con nosotros porque ella trae una cantidad infinita, diferentes especies y también Ivy Villarreal porque ellas son el equipo, madre e hija, que vienen acá con nosotros para enseñarnos. ¿Cómo están? Muy bien, están. Bien, por dicho. Invitarnos. Primero que nada, Kimberly, ¿cuál es la importancia de utilizar colorantes que sean naturales y no artificiales? ¿Por qué? Lo primero es esto que vos decías de eliminar la parte de inflamatorios, ¿verdad? Que tienen todos los colorantes artificiales. Pero además de eso tenemos un montón de beneficios que nos dan los colorantes naturales, antioxidantes y lo que aporta cada uno de ellos, que lo vamos a ir viendo durante el momento. Hablemos también acerca del sabor, porque los colorantes naturales, además de todo, tienen cierto saborcito. Nos aportan también sabor, exacto, porque porque son como una especie más, un condimento más. Cuando hablamos, por ejemplo, de cúrcuma, y es que eso uno dice, ay, claro, para el arroz con pollo, eso está perfecto, por ejemplo, ¿y? Claro, delicioso en el arroz con pollo. ¿Cómo se hace esa mezcla? Bueno, por aquí la trajimos más o menos preparada, ya Kimberly nos la va a hacer. preparar. El arrocito se prepara normal y bueno, le vamos a poner achiote, orégano, ajito y bueno, la cúrcuma para darle ese color amarillito. Y bueno, el achiote como para que se ayude, ¿verdad? Sí, claro. Y queda delicioso. Ahí vemos que puso la cúrcuma, el achiote, eso que y eso es pimentón rojo, que también nos da color y sabor. Ajá. Aquí tenemos el culantro. El culantrito. De una vez. Y ajo. El ajito. Ajá. Esto se mezcla y queda perfecto para agregarlo como condimento. Esa es la mezcla para el arroz con pollo. Exactamente, ajá. Y revolvámoslo, a ver cómo. Sí, vamos a ver cómo lo revolvemos. Aquí está la cuchara. No se preocupe. Aquí su mamá está más está lista preparada. Bueno, entonces, esta sería como quien dice la bomba para el arroz con pollo. ¿Esto para cuánto me alcanza? ¿Para cuánto arroz? Perdón, una tacita de arroz, digamos así como, ¿verdad? Porque también es gusto de la persona, sí, claro. Pero una tacita de arroz con una cucharada más o menos de esa preparación. Quedaría bien. Entonces rinde mucho. Sí, es que es súper concentrado. La gente le preocupa a la hora de utilizar el achiote el tema de la grasa. ¿Cómo lo conseguimos con ustedes? ¿De qué forma? Aquí está en polvo o en semillita, que está por acá. Y este es totalmente limpio, no tiene nada, no tiene grasa, no tiene nada más que... Vea, es que este es el achiote, esto es lo que uno saca de la mata, directamente, así es la semillita que uno saca de la mata. Y esto se maja o se muele. Exactamente, se deshidrata y luego se procesa y ya queda en polvito. Y ya queda en ese polvito ya listo para utilizar. Ok, ahora también existe un colorante que es azul. Ajá. Es el de la mariposa azul. Mariposa llaman, azul, ¿verdad? También es muy conocido como clitoria. Es este que está aquí, justamente. ¿Y ese cómo lo procesan? ¿De dónde sale? Ese también es esa hojita, esa que es la mariposita. Ese también, de verdad, se procesa y se deshidrata y se hace así en polvito. ¿Y eso para qué lo utilizan ustedes? Bueno, puede ser en tecitos porque es relajante, ¿verdad? También tiene varias propiedades, es muy relajante. Puede ser en batidos, puede ser en postres para darle color, en pancitos, es una variedad. Queda súper bien. ¿Aquí lo utilizaron en alguna preparación? Este hummus azul tiene mariposa azul justamente, porque se ve azulito. Bueno, permiso, voy a hacerme un toquecillo para acá para enseñarle a la gente que esta es la flor de la clitoria, ¿verdad? Esta está sequita. Esta está deshidratada ya. Ya está deshidratada y esto es lo que da ese polvito azul que está más allá. Exactamente.
¿Ustedes procesan el tallo también o solo los pétalos? Para que quede así de azul es solamente los pétalos, pero el tallo se puede usar, digamos, en infusiones. También. Y algo súper bonito es que si uno le pone a la infusión unas gotitas de limón, se hace moradito. Cambia de color. Ajá, sí. Sí, súper lindo. Entonces, eso para relajarse, bastante bueno. Sí. Ahora, la paprika, si queremos, por ejemplo, sazonar una carne, ¿qué nos recomienda? La paprika queda súper bien en carnes y agregarle comino, ajo, digamos, y romero, ya está listo y nos da ese color y todos los beneficios que nos trae cada uno, ¿verdad? Muy antioxidante, muy digestivo también. Hablemos de esos beneficios, Kimberly, Ajá. para que los tengamos claro, porque estamos hablando de que son mezclas que dan color y que son buenas para la salud. Exactamente, la paprika, por ejemplo, es el chile dulce, digamos, molido. Entonces es muy antioxidante, es muy digestivo, aporta mucho hierro también y vitamina C. Ok, si queremos hacer otra mezcla, ¿cuál nos recomienda usted, doña Ivy? Bueno, aquí tenemos una preparada que le vamos a alisar ahorita, que es pesto seco. Pesto seco. ¿En qué preparaciones se puede usar el pesto seco? Ok, ese pesto se podría utilizar en... Déjame la cucharita porque no sé. En la cucharita porque está pegadito. Okay. Aquí Se le podría ayudamos. utilizar en ensaladas. Ajá. Lo podemos utilizar, digamos, como, no sé, en alguna tostadita, como ponerle como por encima. No sé, ¿qué más podríamos utilizarlo? Ya Sí, en ensaladas o en pastas también. Entonces se le pone aceite de oliva y ya queda como el mismo pesto. Pero vamos a prepararlo aquí para que lo vean. Adelante. Entonces eso tiene ajo. Ajito, bastantito, ¿verdad? Ya que es delicioso. Tiene albahaca. Ajá. La espirulina. Esa es la espirulina. Sí, para darle el color. Sí, porque el color súper vivo. Sí, potencia los colores. Un poquito, como ven, porque es demasiado ahora. Y aquí tenemos almendra picada. También. ¿Qué fue lo último que le puso? Almendras picadas. Ajá, porque es el pesto. Esa era la famosa espirulina, que como pueden ver tiene un color súper fuerte. Sí, bueno, aquí no dio tanto color, pero si hacemos, por ejemplo, un batido, se va a echar de ver muchísimo. sí, ya con agua suelta mucho el color, que exacto. es si ustedes quieren darle a la preparación un color verde. Exacto. Ajá, para ¿A el qué color se verde. le puede poner entonces la espirulina? La espirulina se puede usar en batidos. Ajá. Es un alimento completo, entonces nos aporta un montón de nutrientes y es una proteína completa además vegetal. Ajá. Entonces es súper bueno como para batidos, para también aderezos o para dar color. Aquí, por ejemplo, lo usamos en el hummus verde. Y en repostería también es bastante útil. Ajá. Vemos que hay hummus de diferentes tipos de colores. ¿Cómo preparan el hummus y en qué momento le agregan el color? Ok, el hummus se prepara en un procesador, ¿verdad? Ajá. El garbancito se cocina y se prepara. Cuando ya esté listo con sus ingredientes, ¿verdad? Que lleva, aparte le agregamos los colores. A este le agregamos El remolacha, el moradito. Ajá. Este otro. Aquel otro. Achote. Ajá, la mariposa azul. Ese es el cúrcuma y aquel la espirulina. Y la espirulina. Sí, y en realidad los sabores es más que todo como para el color. El color y los beneficios. Queda el sabor igual al hummus, es solo como para que se vea lindo. El orégano, bueno, este es orégano, ¿se parece? No, ese es albahaca. Este es el albahaca, ok. Ajá. Pero ¿cuáles son los beneficios del orégano igualmente? Igual, el orégano, bueno, igual como para comidas, ¿verdad? Es muy funcional en carnes, pero también es bueno para tomar en tecitos. Sí, es para muy toda la bueno parte para respiratoria, el tecitos. orégano viene ayuda siendo mucho con bastante el sistema El respiratorio. perejil, que también da cierto color y además es desinflamatorio. Sí, el perejil, pues sí, da color, pero bueno, ¿verdad? Da más color la espirulina, pero sí da color. Ok. Y el perejil también es muy bueno en batidos, lo utilizamos en batidos y en comidas, digamos, ahí se puede preparar como un condimento y se le agrega el perejil y queda súper rico. Veamos los que tenemos acá, porque se ven que estos son los más coloridos de todos. Que ustedes nos digan, ¿cuáles son los que sí o sí hay que utilizar para dar color? Para dar color en comida, digamos, yo tendría de fijo cúrcuma, achote en polvo, achote en semilla y paprika. Ok, repitamos eso. Cúrcuma, Achote en polvo, achote en semilla y la paprika. Y la paprika. Ajá. Y si queremos ponernos muy creativos con el color azul, la mariposa azul y la espirulina, que es verdecita. Ajá. Que ya va a depender muchísimo de qué es lo que ustedes quieren preparar, ¿verdad? Si quieren hacer unas tortillas ahí verdes, unas tortillas azules. Pancakes azules quedan súper bonitos, por ejemplo, también. Sí, también para ponernos creativos con los chicos en la casa, que uno dice, ¿cómo hago para que coman? Exactamente, porque no es sabor, es color y además, bueno, es saludable, ¿verdad? Que es lo más importante. Abramos este achote porque se ve tan vivo ese color.
Vean, esto es con un toquecito Con ya un tiene poquito, Un uno. poquito, exacto. por eso les decía, un poquito y ya color. Y tenemos el tema de que el achote es muy, muy antiinflamatorio, pero cuando lo compramos con la grasa y se vuelve inflamatorio por la grasa. Entonces, Exacto. esta es la forma ideal de consumir el achote. Claro, como lo hacían nuestras abuelas. Como antes, exacto. Este pan, ¿ustedes le pusieron algún colorante? Este pan lo que tiene son semillas que cuando se procesa la masa se hace oscurito. Con semillas. Ajá. Sí, Pero eso es lo que a le da los el panes color. se les puede poner para dar color también, como la espirulina, entonces quedaría azulito. ¿Qué es lo que tienen por acá? Esto es pimentón dulce, es el chile molido. El chile molido que también da bastante color. Da bastante color y bastante sabor. Ajá. Ay, exacto. Muy rico, sí. Este es como para las carnes, que antes le decíamos, ¿verdad? También. Ajá, que se puede poner comino, orégano y eso, y ajito, y se puede adobar las carnes y queda delicioso. ¿Qué recomiendan ustedes para preparar un pollo y que uno quiera darle ese toquecito de color y de sabor? Ajá, bueno, la cúrcuma es ideal para eso, unas papitas con pollo, le ponemos cúrcuma, le podemos tal vez poner un poquito de paprika que queda súper rico. Y a eso le podemos poner, por ejemplo, el ajo, la cebolla en polvo, el romero, y ya nos queda un condimento completo, súper saludable y antiinflamatorio. Abrámoslo a ver cómo está esa cúrcuma. La cúrcuma. Sí, la cúrcuma, uno se la toma hasta en cápsulas precisamente porque es desinflamatorio. Es desinflamatorio. Ve el Vean. color. Y huele. muchos beneficios, Y es es relajante súper importante esto, que los también. colores cuando utilizamos este tipo de preparación, especias ¿sí? sean muy vivos, porque eso quiere decir que es un producto fresco, Claro. que no tiene nada agregado. de verdad. Exacto, que es real. Exactamente. Este que está aquí es una presentación de paprika ahumada. Ahumada. ¿Es este mismo? No, esto es diferente el tipo de chile que se usa y ese pasa por el proceso de ahumado antes de procesarse. Ah, entonces le da un saborcito Entonces, rico. Un saborcito para ahumado. Ajá, para carnes queda perfecto ese. Vea, Kimberly, Ivy, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas esta gracias mañana. a ustedes, muy agradecida. amables. Gracias. A ponerle color a nuestra vida y a nuestra comida. Muy buenas noticias, nuestro Estadio Nacional renace con una nueva identidad. Cambia de nombre a INS Estadio, donde la pasión siempre, pero siempre estará asegurada. Y ahora les contamos que las emociones negativas, son ese fuego oculto para tener una vida inflamatoria. Para eso vamos a conversar acá con el doctor David Barbosa, quien es especialista en medicina natural, farmacéutico. Además, doctor, bienvenido. Gracias, Alejandro, gracias. Un tema buenísimo, súper importante, ¿verdad? Súper importante. ¿Y cuéntenos esa relación que existe entre las emociones negativas y la inflamación en el cuerpo? Bueno, te lo podría poner con algunos ejemplos. Por ejemplo, con una paciente, una señora, que a partir de que su hijo perdió el trabajo, empezó a desarrollar colitis nerviosa, una inflamación de su colon. O un muchacho joven que empezó con dermatitis atópica en su piel y no mejoró hasta que tomó un antidepresivo natural. O finalmente el caso de una paciente, una señora, que a partir de un divorcio desarrolló una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis de Hashimoto, en donde el componente principal es la inflamación. Entonces yo sé que en casa todos se pueden de repente relacionar con el tema porque saben que lo que antecede el dolor y la inflamación muchas veces son problemas de índole familiar, económico, laboral, que a través de emociones negativas terminan detonando crisis de inflamación y de dolor. Entonces de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a definir esa relación que puede haber entonces. ¿Por qué esas emociones negativas, si no son manejadas de forma correcta, pueden terminar detonando la inflamación? Entonces, ahí contestando esa pregunta, ¿verdad? ¿De qué vino primero, el huevo o la gallina? Cuando nos sentimos mal, nos inflamamos, o precisamente por la inflamación es que también podríamos llegar a sentir algunas emociones negativas. Bueno, efectivamente una persona que sufre de un proceso inflamatorio crónico puede desarrollar crisis de ansiedad, inclusive depresión, a partir de los síntomas físicos. Sin embargo, usualmente lo que ocurre es que a partir de una emoción negativa que se mantiene en el tiempo, y hablando de emoción negativa, estoy hablando de depresión, ansiedad, crisis de pánico, soledad, un montón de emociones negativas van a tener un efecto
A nivel del equilibrio hormonal, por ejemplo, hablamos de cortisol, hablamos de dopamina, de serotonina, de GABA, que son sustancias naturales que produce nuestro propio cuerpo para regular las emociones, pero que cuando se salen de control pueden tener un impacto negativo sobre nuestro propio sistema inmunológico. Ahora hablaba con una compañera tuya fuera de cámaras y me decía, doctor, qué raro, me sentí tan cansada que me enfermé. ¿Es esto posible? ¿O será que estaba ya enferma y por eso me sentía cansada? No, efectivamente, una fatiga, que puede ser una, digamos, emoción negativa, una fatiga extrema, puede tener un impacto negativo sobre nuestro sistema inmunológico y abrirle las puertas a la inflamación de origen viral o bacteriano. Entonces, efectivamente, no es el huevo o la gallina, necesariamente todos los casos, sino que muchas veces este mal manejo emocional tiene un impacto negativo sobre nuestro sistema inmunológico que puede causar dos cosas, Alejandro. O lo reduce, eso se llama inmunosupresión, ¿verdad? Las personas bajan su sistema inmunológico por culpa de la emoción negativa, o más bien lo hiperactivan y aparecen enfermedades autoinmunológicas como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus o la fibromialgia. Justamente, doctor, entonces, ¿qué tipo de vitaminas, qué tipo de hierbas o de digamos, estos suplementos, ¿verdad?, naturales que tenemos por acá nos ayudan a controlar esa inflamación, a tener un estilo de vida antiinflamatorio, ¿verdad? Por acá tenemos algunos. Sí, bueno, comencemos por ejemplo con el más común, que es la depresión. La depresión puede causar cambios de serotonina y ahí hay una planta medicinal que quiero recomendar que se llama Hipericum perforatum, o la ya muy reconocida hierba de San Juan. La hierba de San Juan tiene la capacidad de subir un poquitito los niveles de serotonina y permitir que la serotonina esté más tiempo actuando en nuestro cerebro. Entonces, la hierba de San Juan, utilizada en forma preventiva o inclusive como parte de un protocolo de terapia de medicina natural, puede ayudarnos a que nos sintamos mejor, porque aquí el tema, Alejandro, importantísimo es: no espere estar inflamado o inflamada. Si usted sabe que usted es propenso o propensa a sentirse físicamente mal a partir de una emoción no manejada correctamente, en forma preventiva usted puede utilizar alguna suplementación como la hierba de San Juan para no caer en la inflamación, porque una vez que usted cae en inflamación, tenemos que recurrir a los antiinflamatorios y a los efectos secundarios que esto puede producir. Por ejemplo, el complejo B, ¿verdad?, y el magnesio, ¿cómo pueden ayudar, ¿verdad?, o cómo pueden ser aliados cuando hay bastante estrés? Bueno, el magnesio, comenzando con el magnesio, porque la pregunta más común cuando hablamos de magnesio es: ¿y cuál es el magnesio más bueno? Bueno, yo quiero decirles hay distintos tipos, sí, que todos los magnesios tienen excelentes usos. Lo principal que usted tiene que asegurarse en casa es que está usando la dosis correcta. Pero el magnesio, amigos y amigas, tiene una particularidad terapéutica realmente hermosa y súper efectiva, y es que es un muy buen relajante muscular. Alejandro, ¿qué pasa cuando estás muy estresado? ¿Qué sientes? Se siente aquí como en el... La gente dice, se siente tengo como un gorila. Encaramado, ¿verdad? Eso es tensión muscular, claro. Que esa tensión muscular, cuando se cronifica, esas fibras musculares se entretejen y forman un proceso inflamatorio que se cronifica. Entonces el magnesio tiene la capacidad de relajar esas fibras musculares, volver a la normalidad ese músculo que estaba inflamado, claro, y disminuir entonces el dolor. El magnesio no solamente cuando hay déficit de magnesio, sino cuando tenemos esa particularidad de ser propensos a la tensión muscular y al dolor muscular. Doctor, ¿hay alguna hora recomendada para tomar el magnesio? Porque se ha escuchado mucho, ¿verdad?, el tema de el magnesio para justamente ayudar a, por ejemplo, conciliar el sueño, que uno llega del trabajo en la noche, viene de las presas, ¿verdad?, y entonces empieza a acumular esa tensión. ¿Es recomendable tomar el magnesio en la noche o a cualquier hora? Yo lo recomiendo en las noches. La dosis adecuada, por ejemplo, de citrato de magnesio, ojo, muy importante, porque como farmacéutico siempre caigo en el tema de la dosis. La gente a veces compra suplementos de magnesio y no cumple con la dosis, entonces no está teniendo el beneficio. 2.2 gramos, son 2.200 miligramos en una sola dosis, en una copita, en un vasito con agua, por las noches, por las noches. ¿Qué pasa si tomo menos? No me va a hacer efecto. ¿Qué pasa si tomo más? Me puede dar un efecto laxante y voy a tener que incapacitarme el día siguiente porque voy a pasar en el baño.
Entonces, cumplir con la dosis es muy importante. Doctor, nos preguntan en el Facebook Live de Giros, también invitarlos para que vayan a dejar sus consultas. Nos pregunta Roxana que ella tiene, doña Roxana, que ella tiene problemas cardíacos. ¿Qué le recomienda a usted a ella para tomar? Bueno, con problemas cardíacos hay una coenzima, Roxana, que se llama coenzima Q10, que está demostrado que tiene una particularidad importante y es que es cardioprotector. Cardioprotector significa que protege esas fibras musculares del miocardio contra infartos, contra procesos como endocarditis, etc. Entonces, hay diferentes suplementos que contienen Q10, que por cierto, la Q10 se ha hecho famosa en cremitas y problemas para la belleza porque es un muy buen antioxidante, pero cuando lo ingerimos vía oral es un cardioprotector fantástico y por eso podemos recomendarlo. Nos pregunta también, doctor Yasmín nos dice, buenos días, hace un tiempo sentía vértigo, dolor muscular y dolor de cabeza. Fui al doctor porque nos dice que era estrés, ¿verdad? O falta de hidratación. Dice que se le quitó, pero a veces siente que le vuelve, ¿verdad? Este dolor muscular, vértigo. Bueno, eso es uno de los temas de cómo saber si su inflamación está asociado a sus emociones y a su sistema nervioso. Y es que muchas veces el estrés produce vértigo y ansiedad y viceversa. Entonces ahí sí hay un sistema de retroalimentación. Quiero recomendarte estos dos suplementos juntos. Esta es a base de una planta medicinal llamada Melissa officinalis, que es un relajante natural que no produce sueño, que puede ayudarte a regular y a evitar esos picos de estrés y ansiedad. Y dos adaptógenos, la ashwagandha y la rhodiola. La ashwagandha y la rhodiola, cuando trabajan juntos, tienen la particularidad de dar una energía enfocada. Yo la llamo así, energía enfocada significa que usted puede realmente controlar su nivel de estrés sin perder productividad, con la capacidad de mantenerse enfocado, productivo, trabajando con energía, sin necesidad de tomarse un producto que te relaja pero te manda a dormir, claro, ¿verdad? Entonces ahí podemos utilizar esa mezcla de ashwagandha con rhodiola, que son dos adaptógenos de mucha tendencia actualmente en la utilización de protocolos de medicina natural. Doctor, nos pregunta Ana Laura que para el intestino irritable, ¿qué recomienda? Muy bien, para intestino irritable definitivamente tenemos que trabajar la dieta porque sabemos que hay alimentos inflamatorios también. Aunque el tema de hoy es emociones inflamatorias, pues también tenemos alimentos inflamatorios. Entonces hay alimentos que pueden generar desequilibrios que producen inflamación. Lo que se recomienda para manejo de colon irritable son protocolos a base de probióticos, como por ejemplo el Bacillus coagulans, ¿verdad? O la Akkermansia mucinifila, que son bacterias saludables que ayudan en la producción de ciertas enzimas digestivas que nos ayudan a evitar la fermentación. Cuando vos tomas leche y sos intolerante a la lactosa, lo que ocurre es básicamente que la lactosa se fermenta y produce gas, produce ácidos y produce alcoholes que irritan el estómago. Cuando tomamos probióticos que ayudan a la producción de enzimas digestivas, podemos digerir y aprovechar las cosas ricas y buenas que nos dan los lácteos en el día a día en la alimentación, que son alimentos esenciales que no podemos evitar y la gente lo está evitando porque no lo digiere bien y eso es una lástima. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con gusto, gracias por a acá. vos por la invitación. David Barbosa, farmacéutico, para hablar justamente sobre este tema tan importante que es llevar un estilo de vida antiinflamatorio. Así Muchísimas es. gracias, Un gusto doctor. para servirte. Continuamos. Las violetas y las bromelias son las plantas más coquetas de nuestro jardín. ¿Cómo reproducirlas? Aquí les vamos a enseñar con Marcela Gamboa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Hoy nos traes algunas recomendaciones para reproducir estas plantas que son demasiado bellas y coloridas. Sí, en realidad cada una lleva un sistema de reproducción diferente. Aquí tenemos las violetas. Las violetas es una planta para tenerla en el interior del hogar, cerca de una ventana, de un tragaluz. Necesitan mucha luz, entonces. Necesitan mucha luz. No les gusta el sol directo. Si las ponemos al sol directo, más bien se nos van a quemar. Pero ubicarlas dentro de la casa, cerca de una ventana o un lugar muy iluminado, nos va a funcionar perfecto. Entonces, por ende, siempre mejor en una maceta, las violetas. En una maceta. La violeta, igual. La violeta es una planta pequeña. Por ejemplo, cuando ya la tenemos
tengo esta que ya me creció mucho y quiero trasplantarla, no la voy a pasar a una maceta muy grande. Si yo trasplanto esta violeta a una maceta muy grande, ella más bien me va a dejar de crecer y me va a dejar de producir flor. Por ejemplo, si quisiéramos trasplantar esa, ¿la pondríamos en cuál de estas dos? En cualquiera de estos dos tamaños es lo máximo que se puede trasplantar. ¿Por qué tomamos esta? Porque esta tiene más follaje y aquí se nos va a desarrollar bien el follaje. Pero podemos ver que es poco profunda. Esta poca profundidad es lo que le gusta a la violeta. Si la paso a una muy grande, más bien es contradictorio para su crecimiento. Y en el caso de las clavelinas que tenemos aquí, la clavelina la podemos sembrar en maceta, la podemos sembrar en el suelo también. Esa sí puede estar, y a diferencia de esta sí tiene que estar al sol directo. Y esta la podemos pasar a alguna macetita. ¿Esto es mejor en jardín o directamente en maceta? Esta es mejor en maceta porque podemos controlar más la cantidad de agua que le va a caer y su drenaje. Entonces, por ejemplo, la podemos sembrar para ver, porque aquí también tenemos, ¿cómo me dijiste que se llamaban estos? Estos son los fertilizantes. Entonces, en el caso de esta, de la violeta, trajimos dos tipos de fertilizante. Por ejemplo, este es el fertilizante líquido y este es el fertilizante granulado, que en cualquiera de estas tres especies, tanto la clavelina, la violeta como las bromelias, siempre necesitan esta nutrición. Y podemos utilizar tanto granulada como líquida. ¿Cuánto le pongo y cómo se lo pongo? Entonces, en el caso de la violeta, es muy importante. Vamos a utilizar un abono de liberación lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a liberar muy poco a poco. Va a durar 3 meses liberando los nutrientes. Entonces, no corremos el riesgo de que se nos queme la planta. ¿Y cada cuánto lo debo poner? En el de liberación lenta, cada 3 meses. Para este tamaño de planta, por ejemplo, podemos utilizar lo que agarremos así con la punta de los dedos, es un poquito. Es poquitito. Es un poquito y lo distribuimos en todo el borde de la maceta. Se los voy a colocar. Podemos colocar un poquito por acá, otro poquito por acá, con la gran ventaja de que no nos va a quemar la planta y con esta nutrición la planta se nos va a mantener en floración. Ahora, si yo no quiero, otro consejo, un aspecto muy importante en esta variedad de plantas es el riego. Por ejemplo, a diferencia de la clavelina que tocamos su hoja y es lisa, esta no importa que el riego le caiga en sus hojas, no hay ningún problema. Pero la violeta es muy importante regarla en el sustrato. La violeta nunca se riega en las hojas porque esta textura de la hoja atrapa la gota de agua y nos marca. Y se siente como si fuera una gamusita. ¿Podemos mostrar cómo regarla? Entonces vamos a levantar sus hojas y regamos. Y vemos ahí. ¿Cuánta agua le tengo que echar? Para este tamaño de maceta podemos regarla. Aquí vamos a notar cómo sale casi de inmediato el agua. Eso quiere decir que tiene un sustrato muy buen preparado y que drene bien. Ya cuando el agua sale por debajo, esa es la cantidad suficiente. ¿Qué pasa cuando uno de pronto le echa mucha agua y que la plantita se empieza a podrir o a enfermarse? El exceso de humedad, eso es lo que nos provoca enfermedad. El exceso de humedad hace que el hongo se reproduzca muy fácilmente, nos pudre la raíz y ya la planta nos muere. Y no tenemos posibilidad de rescatarla cuando esto no sucede. Tal vez le dimos mucha agua y necesitamos rescatar la plantita. De ahí depende de qué tan rápido actuemos. Si todavía la enfermedad no está muy avanzada, podemos tratarla con algún fungicida, pero si ya el exceso de humedad es mucha, ya la planta nos va a morir. Entonces siempre tener mucho cuidado que cuando empieza a salir el agua, ese es el momento de detenernos. Sí, otra opción que tenemos de riego en la violeta es que colocamos agua en un plato o en un recipiente hondo, colocamos la violeta unos 20, 30 minutos, ella va a absorber el agua, la cantidad que necesite, y ya a los 20 minutos la escurrimos y ya. ¿Qué pasó por aquí? Se nos hidrató la raíz por debajo, entonces no tenemos que estar pendientes de que no se nos mojen las hojas y ya la tenemos bien hidratada. ¿Y estas violetas necesitan luz pero no directa? No directa, las violetas les encanta colocarlas cerca de una ventana
o en un tragaluz, o incluso tenemos que se lleva una cuchera, un patio muy iluminado, ahí se nos van a desarrollar perfectamente. Ok, ¿y cómo lo tenemos que utilizar? Otra opción que le encanta a las violetas es el abono líquido, colocarlo en el agua y lo vamos a aplicar cada 15 días. Igual, esta opción también nos puede funcionar para las plantas de flor, en este caso como la clavellina. Si no queremos utilizar abono granulado, lo podemos utilizar con el riego y se la colocamos en el sustrato. Directamente. ¿Y cómo hago para que las plantitas me tengan muchas florecitas? Porque creo que es lo que más nos gusta de este tipo de plantas, para tenerlas dentro de la casa y que nos den esa alegría y color. Exactamente, eso es como ¿cuáles son los 2 secretos para estimular esta floración? La nutrición. Las plantas para producir la flor necesitan el fósforo. Ese fósforo se lo aportamos con la nutrición, o sea, con el abono, líquido o en granulado. Y con la luz, la luminosidad en la planta de flor es lo que estimula su floración. Si la planta nos dejó de dar flor, nos está dando un aviso, o la pasamos de lugar a un lugar con más luz, o revisamos la fórmula que tenga ese abono, porque existen muchas fórmulas de abono, pero vamos a colocarle un abono alto en Ellas fósforo. van diciendo lo que me gusta, lo que no me gusta, pero por aquí también tenemos estas preciosas que son las bromelias. ¿Cuáles son los cuidados? Existen bromelias para sol y existen bromelias para sombra. En este caso, esta es una bromelia de interior. Este caso puede estar un poquito más oscuro que la violeta y nos va a resistir muy bien. ¿Cuál es el secreto para mantener las bromelias? Que siempre tenga riego en el centro de la planta. Ella tiene que almacenar agua, entonces regamos su copa, como decir, adentro, ahí, ya y ella, que siempre para que tenga vaya absorbiendo agua aquí, y regamos también el sustrato. Excelente, muchísimas gracias, doña Marcela. Ya tenemos todas las recomendaciones para tener nuestras plantitas preciosas en nuestra casa. Nosotros nos vamos con Mari Cris porque nos tiene mucha más información. Muchísimas gracias. Sí, vamos a conversar acerca de las piernas cuando están cansadas, cuando usted siente hormigueo, pesadez, que usted llega a la casa y dice, ay Dios, solo quiero quitarme estos zapatos porque me duele todo. Está con nosotros la doctora cardiovascular Gloriana Soto para hablarnos de este tema, y también tenemos a nuestra modelo Jenny. ¿Cómo están? Mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien. Gusto doctora, estar aquí. Gracias, bienvenida siempre. Doctora, ¿qué significa cuando sentimos las piernas como endurecidas, como pesadas? Cuando sentimos ese entumecimiento y ese hormigueo pueden ser muchísimas cosas. Ciertamente lo más importante es siempre descartar que sea un problema circulatorio, porque principalmente eso es lo que puede poner en grave situación a nuestras piernas en algún momento. Entonces, puede ser que haya un daño en la circulación venosa o que haya un daño en la circulación arterial, que es de las principales cosas que buscamos. Cuando nosotros sentimos, por ejemplo, esos calambres, esos hormigueos, ¿qué podemos hacer concretamente para mejorar esa situación? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Primero, una de las principales que yo siempre les digo es que hay que ir a acudir a que te revisen para determinar que no sea algo problemático como una trombosis o algo agudo. Ya si determinamos que es un problema circulatorio venoso, hay muchas cosas que podemos hacer, desde ejercicios hasta masajes. Muy bien. Veamos qué es lo que usted hace, doctora, acá, porque usted nos trajo todo el equipo para que nos muestre cómo es que funciona el examen que usted hace, en qué consiste. Bueno, principalmente lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre cuando tenemos un problema circulatorio arterial y uno venoso, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un problema circulatorio arterial, tenemos un problema de la sangre llegando hacia la extremidad. Entonces, eso hace que hay un bloqueo, ¿verdad?, en la circulación que no nos hace permitir palpar los pulsos, o tenemos una extremidad fría, o tenemos una extremidad que tiene un cambio de coloración fría. Entonces, lo primero que podemos hacer en casa, ¿verdad?, es valorar cómo están esos pulsos. Cuando buscamos los pulsos arteriales, vamos a buscar principalmente uno que se llama pedio y otro que se llama tibial posterior. Esos pulsitos nosotros los buscamos en estos huesitos largos que van hacia el pie. Vamos a poner estos 2 deditos, tratar de no usar el pulgar, porque el pulgar es el que uno siente el pulso, o sea, el que tiene mucha circulación, entonces podemos sentir el propio, exacto. Entonces, buscamos y nos colocamos los deditos cerca de estos huesitos largos que van al pie, un poquito hacia
dedito gordo. Hacia el dedito gordo. En el ok. centro o hacia el dedito gordo. ¿Eso qué nos indica? Eso doctora? ahí nos indica, lo que vamos a sentir son como unos golpecitos, como hacia nuestros dedos, y eso nos indica que tenemos un pulso pedio adecuado. Ok. Entonces ahí hay buena circulación. El otro que podemos buscar es detrás de este huesito que sale en el piecito, ponemos los deditos, los mismos dos deditos aquí detrás, y sentimos también esos mismos golpecitos. Hay Muy que bien. estripar como moderado, no demasiado duro, pero moderado, y logramos sentirlo. Obviamente esto requiere práctica, Claro. pero si queremos ver o más o menos sentir, lo podemos hacer. Lo otro que hacemos en consulta nosotros es revisar cómo está la circulación venosa. Entonces, cuando tenemos problemas de circulación venosa, hay mucha hinchazón, pesadez, calambres nocturnos, inclusive podemos ver que se nos ponen alrededor de estas zonas como color café o blanquecino. Ah, inclusive. Y muy, en ya casos más extremos, la piel se puede resecar tanto que se nos pueden abrir úlceras, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos evitar. Cuando estamos teniendo mucho dolor o mucha pesadez, lo importante siempre es revisar y chequear esto, más si tenemos factores de herencia, ¿verdad? Porque esto lo que nos va a generar es una muy alta posibilidad de tener insuficiencia venosa. Ahí lo veo bien, compañero. Voy a dejarle aquí un poquito por la luz. Ok, Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿ves este puntito que está aquí? Ajá, ¿eso qué dice? Eso es una venita que se llama vena safena. Entonces uno lo que revisa es pues cómo está el tamaño de la vena, si hay circulación en la venita. ¿Esa es la que se inflama, doctora? Esa es una de las que se puede inflamar y puede dejar de funcionar. El problema de insuficiencia venosa básicamente es un problema de debilidad de la venita, ¿verdad? Ok. Que la venita con el paso del tiempo, los años, la herencia o el embarazo se pone débil. ¿Qué siente una persona que tiene insuficiencia venosa? Cansancio en las piernas, puede sentir hinchazón en las piernas, puede sentir hinchazón en las piernas, puede sentir calambres, se le hinchan, principalmente aquí en esta zona de la pantorrilla, algunas veces los calambres nocturnos son un poquitito más fuertes y sobrecargo. Se pueden dilatar inclusive las venitas y salir venas un poquitito más grandes, que se llaman varices. Doctora, cuando uno padece de varices o de venas, de arañitas, problemas en las piernas, lo que uno le da miedo es que se le vaya un coágulo para el cerebro. Eso es lo primero que uno piensa. ¿Cómo saber si hay que revisarse o hacerse ver para que esto no suceda o si nada más es una falsa alarma? Bueno, ahí cuando me preguntas eso tan específico, pues primero es ver qué tipo de dolor es, porque usualmente cuando es un coágulo es un dolor que no se quita, o sea, que no se quita, usted se toma pastilla tras pastilla, no se quita. Y hay un poco más de hinchazón de una pierna que otra, ¿ok? Entonces eso puede generar que estemos ante un posible coágulo, porque lo que hace el coágulo es obstruir la salida de la circulación y por eso se hincha la pierna. Entonces, el ultrasonido es una de las cosas que podemos utilizar en el consultorio, porque a la vez voy a enseñarte aquí. Doblemos un poquitito la piernita. ¿Y ahí nos va a indicar qué, doctor? Aquí lo que revisamos... ¿Está muy abajo? Sí, es que es ¿Ahora por la sí? luz. Ajá. Ah, ok. Aquí lo que podemos revisar es cuando estamos revisando las venitas, ¿verdad? Lo que buscamos es que la arteria, la venita principal, ¿verdad?, nosotros la podamos colapsar. Entonces, con eso podemos determinar si hay un coágulo o no. Ah, muy bien. Entonces, ves aquí a la parcita de la venita. Aquí yo estripo y desaparece la venita. Cuando logro que desaparezca, entonces eso nos indica que no hay coágulos adentro. Bueno, y está súper bien, Jenny, entonces. Sí. Para una persona que quiera hacer algún tipo de ejercicios de movilidad, como para darle mejor circulación a las piernas, ¿cuáles puede hacer? Vea, primero, una de las cosas principales es el masaje. El masaje, lo que logramos hacer es ayudar a descargar la circulación hacia arriba. Entonces, primero con nuestras dos manitas lo que hacemos son movimientos ascendentes hacia arriba. Hacia arriba, tiene que ser. Repeticiones de 5 o 10 minutos, tanto de la pantorrilla como hacia aquí abajo.
Esto lo podemos hacer con crema hidratante o con gel frío, ¿ok? Que nos va a ayudar a aliviar bastante. Lo otro es, podemos hacer pedaleo. Ese tipo de pedaleo nos ayuda mucho. Acostadita, o inclusive hay algunos aparatos que lo podemos hacer sentadito. Entonces eso favorece mucho la circulación. También a la hora de hacer el piecito punta talón, ese tipo de ejercicios lo podemos hacer sentados o acostados. También movimientos circulares del pie, esto nos ayuda mucho. Y inclusive nosotros de pie podemos hacer el movimiento de punta talón cuando exacto. Para que lo veamos bien. Eso. Ok. ¿Qué es? Punta talón, ajá. Me sonó algo 20 soy bien crujiente. 20 repeticiones. Eso lo que ayuda es a poner a circular los movimientos, más que todo ahora que tenemos tanto teletrabajo, ¿verdad? Y que no se levanta la gente mucho a caminar, no hace descansos activos. Entonces esas 20 repeticiones nos ayudan ya a hacer un descanso en nuestras piernas y a mejorar un poquitito esa circulación venosa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y ponernos a movernos un poquito también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que todos puedan aprender de esto. Muchas gracias, Jenny. Gracias. Leche condensada o incluso la mezcla de pay de limón sin azúcar. Bueno, eso es completamente posible porque Marianela es quien se encarga de preparar estas delicias. Marianela, suena como de sueño, ¿verdad? Suena en sueño, pero es realidad. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, esto dulce de leche, así como lo vemos en el queque, que no tenga azúcar? Bueno, nosotros desarrollamos esta línea de productos que son productos sin azúcar, elaborados a base de leche descremada para que no aporten grasa, pero lo creamos con un sabor magnífico para que nadie se dé cuenta de que no tiene azúcar. Normalmente hay una necesidad en la población de buscar cosas sin azúcar, pero que sepan bien. Entonces, a partir de ahí desarrollamos Bocato. ¿Una persona diabética podría consumirlo? Completamente. Nosotros, tanto mi compañera, mi socia Paula, como yo, somos las creadoras del producto y a partir de ahí es que vemos la necesidad en la población de buscar cosas dulces que sepan ricos y llegar a esa población que ya definitivamente tuvo que dejar de comer esas cosas porque no le hacía bien a la salud. Preparemos esta piña colada. ¿Qué le vamos a poner? Ok, para esta piña colada, que es una opción de bebida, vamos a colocarle piña natural, bastante hielo y le vamos a agregar un poquito de leche de coco. Espesísima. Espesa. Le vamos a agregar el licor de su preferencia, puede ser un poquitito de ron y por supuesto el producto estrella que va a ser nuestra leche condensada de coco para darle el dulzor de una forma saludable. Esta leche condensada de coco tiene la peculiaridad de que les va a aportar 6 gramos de proteína por cada 2 cucharadas. Entonces también adicional a que es sin grasa, les va a aportar proteína. ¿Y el coco? De una forma saludable. El coco ya lo tiene incluido lo que es la leche condensada. Esta trae textura, entonces van a sentir que es como una cajeta cuando la consumen y esto simplemente lo vamos a licuar. Y quedan súper espesos, además de la piña, por lo que se le puso, digamos, de la leche condensada. Ahora, ¿en qué más se puede utilizar la leche condensada de coco? Acá tenemos bastantes opciones. Tenemos lo que es realmente un quequito seco. Se le puede colocar a un queque seco sin azúcar y le damos ese topping, ¿verdad? Y ese lustre que andamos buscando. Acá tenemos crepas, una crepa saludable donde incluimos fruta natural, incluimos nuestra leche condensada para el aporte de proteína. Pero yo creo que a ese le hizo falta un poquito más. Vamos a echarle. Pongámosle. Por lo que favor. pasa es que la rellené. Así, por fuerita, para que quede Para que quede bien cargada. Porque dice, si se puede. Ahora, usted como nutricionista, ¿es libre? No es libre porque aporta las calorías propias de la leche con la que está elaborado. Pero sí es completamente sin azúcar. Se endulza con alulosa como principal sustituto de azúcar. La alulosa es un sustituto de azúcar completamente natural que sale de los higos y de las ciruelas y no genera el sabor residual que deja el resto de sustitutos de azúcar. Por ejemplo, en un platillo como este, que igual le vamos a poner aquí un poquito, ¿verdad?, de eso, ¿cuánto podemos utilizar? Por ejemplo, una persona que tenga la insulina alta o así, que quiera consumir estas delicias sin sentirse, digamos, mal o culpable porque esté pecando, pero disfrutando del sabor. La porción nutricional recomendada para este producto es de 2 cucharadas. Son equivalentes a una porción de lácteo descremado.
les va a aportar los mismos 6 gramos que le aportaría un vaso de leche y los mismos carbohidratos. Entonces, como todo en la vida, lo ideal es de que sea con un consumo moderado. ¿Esto por qué? Porque al final sí les va a aportar las calorías, pero de una forma saludable y libre de azúcar. Por ejemplo, ¿estas cajetas cómo las hizo? Estas cajetitas es únicamente la leche de coco, la cocinamos un poquito, la dejamos reducir bastante, metemos a refrigeración la mezcla y después formamos las bolitas. Esto funciona para que lo hagamos con los chicos en casa, para que lo hagamos para alguna actividad, funciona para estas épocas de diciembre que se aproximan y queremos darle a nuestros invitados un gustito saludable. ¿Qué hicimos acá? Este es un bowl de frutas donde realmente esto podría funcionar como merienda porque le agregamos la leche condensada que va a ser la fuente de proteína, le agregamos semillas como fuente de grasa saludable también. Entonces, la ventaja es que estas leches condensadas nos permiten agregarlo cualquier tiempo de comida para brindarnos así un dulcito saludable a lo largo del día. Sirvamos por favor la piña colada. Vamos a ver cómo quedó esto. Muy rica, creo que además de la fruta, ¿verdad? El dulce con coco es bien espeso. Completamente, y como les digo, esta es una opción saludable para que sepan de que gracias a nuestras leches condensadas de Bokato tenemos la opción de consumir todas aquellas cosas que creíamos que ya no íbamos a poder consumir por un salud, pero ya ahora lo podemos hacer con las leches condensadas. Bueno, eso le faltó un poquito de coquito en la parte de arriba como para decorar. Para decorarlo, ese era el coquito que teníamos. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un postre como un queque y utilizar esto de relleno, ¿cómo se maneja la consistencia? ¿Funciona igual que, por ejemplo, cuando uno cocina una leche condensada tradicional de lata? Completamente. Nosotros dentro de nuestra línea de productos adicional a las leches condensadas tenemos también nuestro dulce de leche, que es elaborado bajo cocción lenta. Entonces, gracias a la alulosa, que es el sustituto de azúcar que comentábamos, es el único que se comporta igual al azúcar en lo que es industria alimentaria, entonces nos permite caramelizar. Por ende, podría funcionar para rellenos, podría funcionar para cocciones sin ningún inconveniente, sin variar su sabor, para que lo puedan probar también de esa forma. Marianela Zúñiga, nutricionista y también una excelente ingeniera alimentaria. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, ojalá los puedan probar. Ahora les contamos que, bueno, vamos a hablar de la próstata. La próstata es una pequeña glándula, tenemos los varones y que puede crecer con el paso de la edad, con el paso del tiempo, y esto nos puede provocar algunos problemas urinarios, por ejemplo. Nos acompaña acá el doctor Francisco Cordero para conversar un poco sobre los avances médicos que han habido en este campo y también que nos cuente, doctor, bienvenido, ¿qué pasa cuando crece la próstata? Ok, la próstata es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga y a través de ella pasa la uretra, que es el conducto por donde orinamos. Cuando pasan los años, normalmente después de los 50, 60 años, podemos ver un poco de agrandamiento y ese agrandamiento puede obstruir un poco el caño de salida de la orina, lo cual puede llegar a ocasionar problemas para orinar. Doctor, ¿este crecimiento tiene una relación con cambios hormonales conforme va pasando la edad? Sí, después de los 40, 50 años, los niveles de testosterona y otras hormonas pueden variar y eso ayuda a que la glándula aumente de tamaño y crezca. Ok, doctor, y cuéntenos también, por ejemplo, ahí tenemos en la pantalla justamente dónde está ubicada la próstata. ¿Nos puede comentar ahí un poco? Sí, exactamente, ¿verdad? Debajo de la vejiga está la glándula y a través de ella pasa la uretra, que es el tracto por donde orinamos. Y cuando se da la hiperplasia se produce una obstrucción que hace que sea más difícil el tema de la orina, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son esos avisos que nos da el cuerpo, verdad, de que está creciendo justamente esta glándula? Normalmente los síntomas son paulatinos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se llega a acostumbrar un poco al tema de la obstrucción. Generalmente la vejiga, que es el músculo, crece y eso genera, digamos, como que al principio los síntomas no sean tan notorios. Pero usualmente lo que valoramos es que el paciente le cuesta orinar, tiene que pujar un poco para empezar a orinar, que el chorro es más lento, más entrecortado o que se levanta más veces en la noche a orinar. Doctor, ¿y hay más riesgo de sufrir infecciones urinarias, por ejemplo? Cuando el agrandamiento es importante puede generar que el residuo urinario que queda, o sea, no logramos vaciar por completo la vejiga, eso puede llegar a ocasionar
que esa orina que queda ahí sea un medio ideal para el crecimiento de las bacterias y pueda asociar infecciones urinarias. En el caso de los hombres, las infecciones no son como las mujeres que da cistitis, en el hombre lo que da es prostatitis. Y generalmente son síntomas bastante fuertes, ¿verdad? Pueden orinar sangre, puede haber mucha fiebre, escalofríos y mucha dificultad para orinar, inclusive se puede uno trancar de la orina, ¿verdad? Y tiene que colocarse una sonda. Doctor, ¿qué tan común es y qué podemos hacer, por ejemplo, cuando hay piedras en la vejiga, ¿verdad? Y tenemos estos rastros de sangre en la orina. Sí, normalmente el tema de las piedras en la vejiga las vemos ya en casos muy avanzados, ¿verdad? Donde la próstata es muy grande, donde hay un residuo postmiccional bastante importante y eso hace que los minerales que orinamos se precipiten y generan calcificaciones que con el tiempo pueden llegar a formar piedras. Y es esperable que por la misma piedra, la irritación que ocasiona en el revestimiento de la vejiga pueda ocasionar que haya sangre oculta. Hay un tema también muy importante y yo creo que es de los más polémicos, se podría decir, ¿verdad? ¿Cómo se detecta el crecimiento de la próstata? ¿Es un examen físico, un examen de sangre? ¿Cómo se realiza? Ok, normalmente siempre, digamos, cuando valoramos el paciente, ¿verdad? Por hiperplasia, el examen físico es el que más nos va a ayudar. El tacto rectal definitivamente es el pilar angular en el diagnóstico, ¿verdad? De la hiperplasia y además del cáncer de próstata. El antígeno prostático, que es el examen de sangre, ese nos va a ayudar también para descartar otras posibles situaciones como es el cáncer de próstata y el ultrasonido de vías urinarias, que hoy por hoy también es de gran ayuda para ver el tamaño de la próstata. Doctor, ¿cuándo hay más riesgo de sufrir estas infecciones urinarias? Mira, el tema de las infecciones muchas veces siempre lo más frecuente que podemos ver es cuando el paciente aguanta las ganas de orinar. Okay. Muchas veces la historia clínica retiene, exactamente. Okay. Generalmente un paciente que va a un viaje largo va aguantando las ganas de orinar y cuando llega al servicio no puede orinar, empiezan los síntomas y eventualmente la próstata se llega a colonizar de bacterias. ¿En qué edades es más frecuente que se comience a presentar este crecimiento? Normalmente después de los 60 años, casi que más de la mitad de los hombres vamos a tener un agrandamiento de la próstata. De esa mitad de hombres que tienen próstatas grandes, el 50% ya va a tener sintomatología que va a requerir algún tipo de tratamiento, ya sea pastilla o cirugía en algunos casos. Hablando de la cirugía, ¿cómo es la cirugía para eliminar ese exceso de tejido prostático, verdad? Cuando está, por ejemplo, con el tamaño con lo que tenemos ahí, con la naranja, sí. Mira, hay diferentes alternativas, ¿verdad? Antes, usualmente lo que se hacía era la RTU de próstata, la RTU de próstata o la vaporización láser también, que es lo que hacíamos era por medio de un aparatito hacer una resección del adenoma prostático. Yo siempre lo explico como una naranja, ¿verdad? Tenemos la pulpa, tenemos la cáscara, lo que hacemos es tratar de comer la pulpa hasta donde se pueda. Ahora contamos con una tecnología moderna que se llama el láser de holmium, ¿verdad? Que es un láser de alta potencia. ¿Es esta vaporización láser? ¿Cómo? El láser de holmium, digamos, a diferencia de la vaporización, lo que hace es remover el tejido prostático, digamos, separar la pulpa de la cáscara, para que al final el paciente solo quede, digamos, con la cascarita de la próstata. Cuando queda solamente la cáscara, el paciente obviamente va a mejorar muchísimo los síntomas obstructivos y la ventaja que tenemos con el HoLEP es que es una solución más duradera de los síntomas, ¿verdad? Porque se remueve más tejido, hay mejor evaporización de los tejidos, hay menos sangrado y normalmente con 2 días de sonda el paciente ya se va sin sonda, ¿verdad? Para la casa y va a sentir un cambio radical. ¿Es más rápida la recuperación? La recuperación es mucho más rápida, además de que los síntomas, digamos, mejoran inmediatamente y el paciente, digamos, no tenemos como un límite de tamaño. Antes para los otros procedimientos teníamos que tener próstatas menores de 80 gramos. Ahora con el HoLEP podemos tener próstatas muy, muy grandes que igual podemos tratarlas de manera endoscópica. Ok, doctor, y cuéntenos, por ejemplo, ¿afecta el tratamiento la función sexual del hombre? Eso es una pregunta muy interesante, siempre me la hacen, ¿verdad? El tema de la función sexual se mantiene exactamente igual, el placer, el orgasmo, todo eso se mantiene, la erección también. Lo que sí se ve afectado es la eyaculación. Muchas veces el paciente puede quedar con algo que se llama eyaculación retrógrada, que es que la eyaculación
ya no se expulsa por la uretra, sino que se devuelve a la vejiga. Eso no tiene, digamos, ninguna implicación en la parte sexual más que el tema de la eyaculación. ¿Complicaciones de salud? Por ejemplo, el hecho de no... No, de no eyacularlo externamente, no, después se orina. El problema, digamos, es si el paciente quiere ser papá. Eso sí es un tema, digamos, de que sí se va a ver perjudicado, porque ya la cantidad de semen disminuye a muy poco, a nada. Claro. Y bueno, también la importancia de la detección temprana, ¿verdad? De esta glándula, ¿verdad? Cuando está en crecimiento, ¿a qué edad es recomendable comenzar a hacerse estos diagnósticos? El tema del chequeo siempre se debe empezar a los 40, 45 años. Generalmente a los 40 siempre yo les recomiendo hacerse el examen de sangre, y si hay factores de riesgo, digamos papás, hermanos, tíos con antecedentes de cáncer de próstata, en esos casos sí es recomendable empezar con el tacto rectal. Si no hay antecedentes o factores de riesgo, a los 45 años se puede empezar con el tacto rectal, y la idea es hacerlo una vez al año. ¿Por qué? Porque la detección temprana del cáncer también, cuando se detecta tempranamente se puede curar. Y el tema de la hiperplasia siempre es importante agarrarlo en etapas tempranas, no en etapas donde ya tengamos piedras o cosas que pueden llegar a complicar un poco más el manejo. Doctor, nos pregunta también Ana Laura en el Facebook Live de Giros, que para un adulto mayor de 85 años, ¿verdad? En el caso de la próstata, ¿verdad?, agrandada, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Si el láser, la vaporización? Ok, mira, el tema siempre es valorar cada paciente, obviamente hacer un buen diagnóstico y poder catalogarlo de una buena forma. Hay tratamientos médicos, hay pastillas que pueden ayudar muchísimo para el tema de la hiperplasia, y el tema del láser Holmium no hay límite de edad, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente esté en condiciones de poderse someter a una cirugía. Por ejemplo, yo he operado pacientes de 90 años con la técnica y les ha ido bastante bien. Claro, doctor, por acá nos pregunta Otto, don Otto, nos dice, buenos días. ¿La próstata agrandada influye en la incontinencia al dormir? Muchas veces puede generar que el paciente tenga que levantarse muchas veces en la noche, e inclusive puede asociarse con incontinencia. Esa es una incontinencia que llamamos por rebalse. ¿Qué significa eso? Que probablemente la vejiga no se vacía por completo, queda la vejiga llena, y eso puede llegar a generar momentos donde ya la vejiga no puede más aguantar más la orina y hayan escapes involuntarios. Entonces siempre es importante también valorar eso. Normalmente el tema de la incontinencia por rebalse ya habla de síntomas avanzados de la hiperplasia prostática. Claro, por ahí, bueno, ahí ya le contestamos a Ana Laura. Nos dice Junior Montano, ¿qué se puede hacer si tengo prostatis crónica? Ok, la prostatitis crónica muchas veces hay que catalogarla. Tenemos dos formas, una que es por bacterias y otra la que es abacteriana, que es que ya no hay bacterias. Generalmente la prostatitis crónica bacteriana, el manejo tiene que ser multimodal, ¿verdad? Hay que darles tratamiento para el dolor, tratamientos antiinflamatorios, y a veces el tratamiento tiene que ser por una larga duración. A veces uno quisiera poder quitar de todos los síntomas, pero muchas veces puede quedar algún tipo de molestia, alguna dificultad para orinar o algún ardor. A veces cuando hay prostatitis crónica, la cirugía no es como la mejor opción. A veces hay que empezar por tratamiento médico y eventualmente, si no mejora, podríamos pensar en algún tipo de procedimiento para mejorar los síntomas. Claro, nos pregunta también ahí Ana, para un adulto mayor, ¿verdad?, con una enfermedad cardiovascular, un adulto mayor de 80 años, por ejemplo, con una enfermedad cardiovascular, ¿cuál es la mejor opción para el agrandamiento de la próstata? Ok, en esos casos siempre es importante, bueno, tener una valoración del cardiólogo, ¿verdad? Ver si es factible someterlo a un procedimiento. La técnica con láser muchas veces lo podríamos utilizar hasta en pacientes anticoagulados. Los pacientes cardiópatas, algunos pueden necesitar algún tipo de anticoagulante, y eventualmente cuando se utiliza la tecnología láser, el riesgo de sangrado es muy baja. Entonces, para próstatas grandes, pacientes anticoagulados o con algún padecimiento cardiovascular se puede utilizar. En casos donde el paciente tiene una cardiopatía muy importante, donde no es factible operarlo, en esos casos sí es importante valorarlo con tratamiento médico y ver si es factible ayudarle. Claro, nos pregunta por acá Laura, ¿cuándo es grado 4 de cáncer, por ejemplo? Ok, el cáncer es diferente a la hiperplasia, son dos enfermedades diferentes. Por ejemplo, si volvemos al tema de la naranja, en la cáscara es donde generalmente se forma el cáncer. Casi que el 80% del cáncer se siente o se palpa en el tracto rectal porque está en la cáscara.
el agrandamiento se da en la parte de la pulpa. Entonces, normalmente el tema de la hiperplasia, cuando hablamos de grado 4, es cuando una próstata mide más de 80 gramos, ¿verdad? Una próstata con una medición mayor a 80 ya es una grado 4, el tamaño normal es de 20 gramos. El caso de estadio 4 de cáncer normalmente es cuando ya un tumor sobrepasa la próstata y ya tenemos lesiones en hueso, ¿verdad? Principalmente, ya hay lesiones metastásicas muchas veces. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Alexis, nos dice, un hombre de 49 años que en ocasiones le han dicho que se haga el examen del antígeno prostático, aunque gracias a Dios no siente ninguna anomalía. De igual manera, siempre es bueno pedir el examen de sangre. Mira, los dos exámenes son complementarios, ¿verdad? El tema del antígeno es una sustancia que se produce dentro de la próstata, sirve para medir, digamos, si hay algo que no está bien en la próstata. Desgraciadamente, cuando sale elevado no es sinónimo de cáncer. A diferencia del tacto, ¿ok? El tacto rectal en sí tiene una especificidad y una sensibilidad más alta, en el sentido de que si sentimos algo duro, como los nudillos o como la mesa, ya nos hace pensar en que hay que hacer algunos otros estudios para descartar el cáncer. Entonces siempre el examen, digamos, se complementa con el examen de sangre. Siempre hay que hacer el tacto rectal, desgraciadamente, ¿verdad? Es un examen importantísimo. Yo le digo que son como los 10 segundos que salvan vidas, porque muchas veces al tacto rectal es donde logramos detectar algún tumor o alguna anomalía y podemos hacer un diagnóstico más preciso y diferencial de la hiperplasia. Perfecto, doctor. Nos pregunta por acá Leonel, en el caso de, a la hora de ir a orinar, ¿qué es mejor? ¿Orinar sentado o orinar de pie? El tema de ese, ¿verdad? También es una de las cosas que más me preguntan. El tema de orinar sentado, más que todo, es cuando el paciente tiene dificultad para orinar. Muchas veces uno de los síntomas es que el chorro disminuye y ya puede orinar al piso o la taza del inodoro, ¿verdad? Entonces, en esos casos, el tema de orinar sentado genera como más tranquilidad, ¿verdad? Para no hacer regueros. Pero en sí no hay evidencia hasta el día de hoy, digamos, que cuál sea la mejor posición, si de pie o sentado. Pero en casos de que pacientes les cueste orinar, la posición de sentado es mucho más cómoda que estar orinando de pie. Ok, perfecto. Doctor, nada más, cuéntenos cuál es el primer síntoma para toda la gente ahí que nos está observando. Está bastante aquí en el Facebook, de hecho, interesada por el tema. ¿Cuál es el primer síntoma del agrandamiento de la próstata? Ok, el tema es que no hay síntoma, digamos, inicial. Okay. Como te digo, siempre son paulatinos. Muchas veces el principal síntoma es chorro débil, entrecortado, ¿verdad? Pacientes que tienen que pujar para empezar a orinar, la sensación de que no vacían por completo, ¿verdad? También es otro de los síntomas que pueden ver, y a veces ya levantarse en la noche 2, 3 veces ya son síntomas de que eventualmente hay un agrandamiento prostático. Entonces, normalmente lo que uno debería hacer como hombre es visitar al médico antes de empezar los síntomas para poderlos detectar a tiempo y eventualmente manejarlos de forma de que no lleguen a afectar la calidad de vida de cada paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Él es el doctor Francisco Cordero, quien nos vino a compartir esto de información tan importante sobre el cuidado que debemos de tener para el agrandamiento de la próstata. Continuamos. ¿Alguna vez han sentido que repiten historias pero con diferentes personas o patrones? Esto tiene causas psicológicas subyacentes, como por ejemplo el intento inconsciente de reparar traumas del pasado o algunas cosas que nos pueden haber afectado. Para conocer más de esto nos acompaña el psicólogo Carlos Bonilla. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Isabel, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Contanos un poco, ¿por qué es que repetimos historias? Como dicen por ahí, ¿por qué será que es que uno no aprende y vuelve a hacer lo mismo? ¿Qué pasa? Esto tiene que ver mucho con los problemas que en algún momento vivimos con nuestros padres. Entonces, es como si hubieran huellas al inicio de la vida, ¿verdad? Entre los... Es que es más grande el asunto. A ver, antes de los 2 años no tenemos palabras, entonces no podemos hablar, no podemos decir, pero sí podemos sentir, y hay mucho de esa transmisión que se hace no verbal. Eso no verbal no queda necesariamente grabado, escrito como un guión en la mente, sino que queda como imagen. Luego, posteriormente, se une lo simbólico, que serían como las palabras, y nos empezamos a hacer este fantasma, empezamos a hacer este script, y en ese momento empezamos a generar guiones, empezamos a generar patrones que nos van a ayudar
a ayudar a escoger pareja, a tener vicios, a ver cómo educamos a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se hace un problema y serían como huellas que tiene cada ser humano y son las huellas que precisamente tenemos que salvar, tenemos que quitarnos de encima. Claro, ¿y cómo influye eso que generalmente no lo hablamos por alguna razón o cosillas que de pronto nos callamos? ¿Esto influye? Claro, todo lo que no sea dicho, todo lo que no tenga palabra, va a ser colocado en una posición de acto, va a ser colocado en una posición de impulso. Entonces, si nosotros no podemos leerlo, no podemos manejarlo. Y cuando no podemos manejarlo, entonces se nos salen actos. Es como un acto primitivo, es como un acto impulsivo. Entonces la idea con esto es más bien colocarle palabra. Mientras más palabra tengamos, mucho menos vamos a tener actos impulsivos, etcétera, etcétera. Comunicación. O sea, comunicación e inteligencia emocional. Diría que inteligencia emocional. El problema es que hoy en día que andamos metidos en el celular, que andamos con la corrida del trabajo, que andamos con el problema con el jefe, etcétera, 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 nos olvidamos en muchas ocasiones de esa buena salud mental. Hace poco fue el Día de la Salud Mental. Entonces es súper importante tener esas inteligencias emocionales bien al tope. Claro, y esto no nos afecta solo a nivel psicológico, porque hemos visto que las emociones nos afectan directamente en el cuerpo, cómo se ve reflejado en la ansiedad, en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Tienes toda la razón, todo lo que es la psicosomática, ¿verdad? Toda esa psicosomática, cuando no tenemos palabra, se sale por el cuerpo. Esa psicosomática es esa salida por el cuerpo. Entonces, en muchas ocasiones, llega paciente a clínica cansados, con insomnio, con alguna situación a nivel de la sexualidad, con alguna situación incluso de alergias en el cuerpo, de puros síntomas que no se han dejado de decir a través de la palabra, a través de esa inteligencia emocional y se salen por el cuerpo. Claro. ¿Qué tipo de situaciones que hayamos vivido o que tengamos guardadas nos pueden llevar justo a buscar este tipo de patrones con el fin de inconscientemente solucionarlos? A ver, son muchísimas y son varias. El alcoholismo de algún padre, la agresividad de alguno de los padres, cosas no dichas que generan mitos, los mitos familiares. 3 generaciones atrás empezamos a ver ya situaciones que se vuelven repetitivas en el ciclo de cada ser humano. Pero principalmente esas, vemos mucho en consulta, vemos mucho en clínica, todo lo que son las agresiones, ¿verdad? Todo lo que son las relaciones entre nuestros padres, cómo se hablan, cómo se comunican, cómo se agreden entre ellos, si duermen separados, todo eso genera muchísimas afectaciones a futuro, en las relaciones nuestras a futuro. Claro. De hecho, en nuestro Facebook Live hay muchas personas comentando algunas cositas, por aquí me están chismoseando. Y Esteban pregunta, cuando estoy deprimido, no quiero saber de nada, de nadie, no puedo dormir. ¿Cómo manejar esta situación si además tiende a autolesionarse? A ver, bueno, primero es muy importante, cuando ya tenemos autolesiones y cuando ya existe esa situación de depresión, es muy importante que busquemos ayuda profesional, ¿verdad? Sería sumamente importante que busquemos ayuda profesional. Depende del caso, depende de la situación, depende de la edad. ¿Qué edad tiene? Si está entre los 12 y los 18 años, si está posterior a los 18 años. Es un adulto. ¿Cómo no está logrando manejar ese impulso que se le viene al cuerpo? Habría que verlo más en detalle. Ok. ¿Cómo empezamos a saber que esto que nos sucede no es mala suerte, sino que es algo que tenemos que tenerle atención, ¿verdad? O sea, algo que yo pueda decir, bueno, no es casualidad que de repente siempre me encuentre con personas que son agresivas. ¿Cómo defino si no es mala suerte, sino que hay algo que tengo que tomar en consideración? Eso está chidísimo. A ver, cuando existe una repetición, cuando algo se repite, es porque hay un síntoma psicológico, siempre. O sea, de doctrina, de tesis.
El problema es que en muchas ocasiones las personas, como siempre ha sucedido, no nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces llega el amigo y nos dice, mira, pero es que no deberías de hacer eso porque siempre lo haces y siempre te metes con la misma persona, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que él lo ve como norma. El problema es que la persona lo ve como algo cotidiano y a partir de ahí no nos tenemos que salir porque es lo normal para nosotros. Entonces, es muy importante, de nuevo, tener esa inteligencia emocional, de nuevo, bajar al máximo el narcisismo, bajar al máximo el ego para conocernos bien y saber que pueden entrar críticas positivas y que no nos tenemos que colocar en una posición defensiva ahí, todos cuadrados para que nadie nos pueda decir nada y en ese momento lograr mejorar. Porque esto lo único que va a hacer es ayudarnos a mejorar a través del tiempo. Justo hablando de conocerse, ¿qué papel tan importante juega la autoconciencia, la autopercepción? ¿Cómo podemos aprender a conocernos un poco mejor? ¿Qué herramientas podemos utilizar para decir, ok, esto es parte de mí, no lo tengo que tomar de pronto como un ataque o puedo mejorarlo de alguna forma? Chivísima. A ver, hay muchas opciones, pero hoy en día, en la época contemporánea, todas esas opciones se tiran al basurero. Una de ellas es la lectura. Tenemos que fomentar la lectura, tenemos que forjar el hábito de la lectura. En muchas ocasiones no leemos ni siquiera una página al día. Hay personas que leen 500 páginas al día, todos los días, como Warren Buffett. Entonces es sumamente importante la lectura. Si nosotros leemos, puede ser que en algún momento lleguemos a ese punto del síntoma, lo reconozcamos y lo podamos cambiar. Pero si no existe ese cuestionamiento, vamos a seguir teniendo un problema. Esa es una. De nuevo, es todo ese trabajo de ego, todo ese trabajo de narcisismo que tenemos que hacer. Todas esas posibilidades, ir al psicólogo de vez en cuando, ir al psicoanalista, ir al psiquiatra de vez en cuando, al psiquiatra no para medicarnos, sino para realmente podernos escuchar, hablarnos nosotros mismos, la meditación, el mindfulness, que es una terapia de tercera generación actual, muy conocida, sería también importante hacerla. Claro. Ahorita mencionabas la lectura y en un mundo tan digitalizado, ¿por qué es tan importante la lectura y cómo elegir las lecturas adecuadas, verdad? Los libros correctos. Lindísimo. A ver, el ser humano es posibilitado, se posibilita a sí mismo a cambiar su entorno, a adaptarse a través de su conocimiento, a través de la información, a través de los datos. Mientras más información tengamos, mientras más conocimiento tengamos, más vamos a poder cambiar las cosas. Si nosotros nos quedamos ignorantes, si nosotros nos quedamos como legos en la materia, no vamos a avanzar. Toda persona tiene la posibilidad, sin caer en un positivismo, sin caer en una meritocracia, toda persona tiene la posibilidad de cambiar su entorno a través de ese conocimiento. Y en los libros, o los videos, o los podcasts, o los cursos, están las posibilidades de ese cambio. Claro. También hay más comentarios en nuestro Facebook y hay un comentario de María que dice que su pareja le ha sido infiel muchas veces y que aún así ella pues ha tomado la decisión de perdonarlo y lo ha vuelto a recibir. Es como una dependencia que siente, dice. Ok. No conozco el caso, entonces tengo que señalarlo. Pero a ver, hay varias posibilidades o varias variables que llegan a afectar esa situación. Lo primero que haríamos, por ejemplo, sería ver hacia su padre. Su padre fue infiel, no fue infiel. Si es un patrón conocido o es una realidad que conoce. Ahí podríamos ver un patrón. Lo otro es un mandato social que en muchas ocasiones viene del patriarcado, que le dice a la mujer, inténtelo. Inténtelo y continúe intentándolo. Delo todo por su matrimonio. Exacto, entonces se queda y en muchas ocasiones se queda estancada ahí y no logra salirse porque tiene hijos, porque ya tienen un préstamo, porque piensa que se va a quedar sola. Entonces ahí tendríamos que valorar. Una de las cosas más importantes que tendríamos que hacer es ¿por qué? No él. ¿Por qué estás escogiendo a una persona que te hace daño? Claro. Constantemente. Y hablando
también de conocimiento y todo esto, porque por ejemplo el caso de María, ella dice saber que de pronto está mal. ¿Qué papel juega el autojuicio y la culpa con todas estas situaciones? Porque cuando nos autoconocemos hay varias opciones, o nos centramos en un positivismo extremo o en una culpabilidad y juicio. Ahí se la tengo que devolver a doña María, porque si supiera que realmente está mal, si realmente sabemos que tocar el disco de la cocina está mal, no lo hacemos 2 veces, ¿verdad? Pero ahí estás volviendo por alguna razón en particular, ¿verdad? Ahí está el patrón, hay que analizarlo. Lo otro es lo de la culpa. La culpa en muchas ocasiones tiene que ver con esos mandatos, la culpa tiene que ver con una moral, tiene que ver con una dependencia, tiene que ver con un mandato que viene de afuera. Tenemos que tener muy bien trabajados, y ayer lo hablaba con Pablo en la noche, tenemos que tener muy bien trabajados los niveles de dependencia. Claro. Porque en realidad no deberíamos de depender de nadie más que de nosotros mismos. De nosotros mismos. Sí. Perfecto, muchísimas gracias.